El buque Open Arms ha llegado a Canarias dispuesto a desplegarse en el sur del archipiélago. Su desembarco tiene una lectura muy clara, ya que se trata de un pulso directo al Ejército del Aire y del Espacio, que ya opera en la zona con el servicio aéreo de rescate. Nadie ha pedido su presencia, pero esta ONG ha decidido posicionarse en el momento más crítico de la ruta atlántica, porque septiembre, también octubre, son esos meses en los que el clima da una tregua, una llamada calma anticiclónica. Es la ventana perfecta para que las mafias de Mauritania y Senegal envíen de forma masiva cayucos rumbo a Canarias. Y la presión ya se viene notando desde hace meses. En lo que va de año, Mauritania ha interceptado más de 6.000 inmigrantes antes incluso de que pudieran embarcar. Mientras tanto, la otra gran puerta de entrada se abre desde Argelia. Baleares, epicentro de esa ruta, ha recibido casi 1.400 ilegales en tan solo un mes, lo que eleva el balance anual a cerca de 5.000. Es un récord histórico que multiplica por 5 las cifras de hace apenas 2 años, un aumento, fíjense, del 77% con respecto a hace un año. En redes sociales, algunos grupos con decenas de miles de seguidores anuncian incluso viajes ilegales por 5.000 o incluso 7.000 euros la plaza. Lo hacen con total impunidad. La magnitud del fenómeno empieza a preocupar seriamente en Europa. La agencia Frontex, en su último informe de riesgos, advierte de la posible infiltración de criminales en cayucos. Es bien sabido que la inmigración ilegal supone desde hace tiempo la puerta de entrada perfecta para potenciales terroristas. Personas con intenciones maliciosas que se camuflan entre algunos de esos inmigrantes para entrar en la Unión Europea sin ser detectadas. La alerta coincide además con el desplazamiento del flujo migratorio desde Marruecos hacia Argelia, justo después de que España sellara un acuerdo con Rabat sobre el Sáhara que rompió el Tratado de Amistad con Argelia. A todo esto se suma la política interior. El Gobierno central y las comunidades autónomas siguen enfrentados por el reparto de esos menores no acompañados. Todo esto después incluso de conocer, como hace unos días, lo recordarán, aquí se lo contamos, era Salvamento Marítimo quien se acercaba a las costas africanas a más de 400 kilómetros de Canarias para rescatar una patera con más de 200 personas a bordo. La Unión Europea enviará en septiembre una nueva misión parlamentaria a Canarias, la segunda en apenas 4 meses y la sexta en solo un año. Una forma de constatar sobre el terreno lo que ya es evidente en los datos. La llegada de este buque en este contexto es un recordatorio incómodo, porque por mucho dinero que se transfiera a terceros países, por muchos despliegues que se anuncien o muchos informes que esta redacten en Bruselas, lo que siguen llegando a las costas españolas no son números, son personas. Y lo que sigue sin llegar también, pese a los años de debate político, es una solución eficaz. En el interior, la situación desde luego no es mejor, porque como les decíamos antes, ese reparto de menas sigue siendo un asunto de debate y enfado, y con una realidad clara, la de que España se ha convertido en la puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. Un claro recordatorio de que las fronteras deben ser defendidas y protegidas, no con ONGs que sustituyen al Estado, no con millones regalados a regímenes africanos, sino con medios propios, firmeza y una política migratoria seria, porque la inmigración ilegal no es solidaridad, es inseguridad, negocio para las mafias y una amenaza directa a nuestra soberanía. Muy buenos días, hoy es jueves, día 28 de agosto, vamos terminando la semana, también aquí el mes en Dando Caña. Recordarles que en el santoral del día de hoy celebramos San Agustín de Hipona, con muchísimos asuntos encima de la mesa. Me salto el repaso de hoy para saludar cuanto antes y para que le vean también todos ustedes a don Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Peor que tú. Bueno, depende cómo se mire. Porque estás estupendamente. Pero yo a ti también te veo fantástico. Qué bien te sienta el sexto mes ya. Séptimo mes. Y vamos a ver, ¿y por qué te van a obligar a ti a coger vacaciones? Cuando podrías trabajar tranquilamente. Claro. El siguiente si día. quieres un día te lo cuento. Porque desde luego el panorama de la maternidad, bueno, también la paternidad, no es fácil en nuestro país. De hecho, creo que lo hemos estado comentando muchas veces fuera de cámara, y creo que merece que hagamos algún programa o algún contenido especial sobre ello, sobre cómo muchos padres en nuestro país precisamente lo tienen muy complicado a la hora de ser padres, e incluso esa reincorporación posterior al mundo laboral.
Bueno, claro, es que aquí hacer algo en serio para solucionar un problema no hay manera. Me quedé verdaderamente perplejo y sorprendido y entusiasmado con cómo celebró Trump y su equipo de gobierno el Día del Trabajador en Estados Unidos. El 1 de mayo nuestro pues fue antes de ayer en los Estados Unidos y Trump decidió convocar una reunión del Consejo de Ministros, en este caso de secretarios de Estado, y algún otro colaborador importante, y entonces los reunió en una mesa ovalada, todos estaban allí y la prensa estaba detrás. No sé si habéis visto un poco Sí. Yo colgué el vídeo en Telegram y en una sesión de 3 horas, aparentemente sin interrupciones, no sé cómo algunos de ellos, dada su edad, pudieron estar allí todo el tiempo, pero es verdad que... 3 horas que pueden ver nuestros espectadores Sí. íntegras, sin ningún Sí. tipo de censuras, este domingo aquí en el Toro Televisión a partir de las 10 menos cuarto. Bueno, imaginad que el presidente Trump, que además está sometido a una feroz campaña contra él constante en prácticamente todos los medios, se somete con transparencia absoluta, con todos sus ministros, para explicarle a los ciudadanos americanos qué es lo que ha hecho el gobierno desde que tomaron el control del gobierno, desde que él es presidente. 3 horas. Bueno, yo es que me quedé fascinado. O sea, era una obra de teatro maravillosa, una performance espectacular en la que cada uno de los ministros, por cierto, de un nivel intelectual, profesional, cada uno de ellos, que te flipas, dices, joder, ¿qué equipo ha hecho este tío, no? Alguno de ellos decía, gracias a que el presidente, tú, le decían, te llevas todas las bofetadas, te tiran todas las piedras sobre tu cabeza, nosotros tenemos un paraguas para por debajo tranquilamente ir trabajando. Fijaros, eso dicho en directo por muchos de sus ministros, ¿no? Explicando, comienza Trump la reunión y dice, mire, nosotros llegamos aquí y los ciudadanos americanos estaban pagando el galón de gasolina o de gasoil entre 5 y 7 dólares. Hoy el galón de gasoil en los Estados Unidos los americanos lo están pagando entre 2 y 2,50. Bueno, es que nosotros nos hemos tomado muy en serio, explica, que el precio de la gasolina, siendo que los más pobres, los más indefensos, dado el precio de la vivienda, tienen que irse a trabajar lejos de donde tienen que irse a vivir lejos de donde trabajan, claro, para ellos el precio de la gasolina y del gasoil es un impuesto a los pobres. Entonces, desde el primer minuto nos tomamos muy en serio eso, porque había que hacer que no existiera ese impuesto a los pobres. Pero él va explicando y cada uno de sus ministros van explicando las cosas que han ido haciendo y por qué, ¿no? Flipas. Creedme que es un ejercicio de un interés político y sociológico que además dices, o sea, ¿quién de los periodistas que hace periodismo sobre información sobre Estados Unidos o sobre Trump sabe algo de verdad de lo que se ha hecho allí? ¿Se han interesado por saber qué pasa de verdad en los Estados Unidos y por qué ese gobierno toma las decisiones que toma? Bueno, me pareció de verdad fascinante. Y luego me ha parecido fascinante, pero al revés, cómo el Partido Popular se deja ganar todas las batallas, es que casi sin dar el combate. O sea, ahora resulta que es Mañueco al que los bomberos le vuelven la espalda y al que prácticamente le insultan. Y algunos pueblos de Castilla y León. Como ha sido Mazón el que ha recibido la mayor parte de palos después del comportamiento de las autoridades españolas en la Riada. Dice, vamos a ver, ¿podéis espabilar un poco? O sea, ¿por qué os pillan siempre por la mano? O sea, no será tan difícil desde el primer minuto coger una cámara al hombro detrás de ti, Mañueco, ir contándoles que tenéis una televisión que os cuesta 30 millones de euros al año, 30 millones que se llevan 2 amiguetes vuestros, para tener un share mínimo, al menos que os sirva para comunicaros con la gente de Castilla y León. Tenéis cobertura en toda Castilla y León. Una tele que les cuesta a los castellano-leoneses 30 kilos. Cámara al hombro y Mañueco con el coche, con un Land Rover, con un helicóptero,
a todas partes. ¿Qué está pasando? Dando explicaciones, reuniéndose con los vecinos constantemente, estando encima de eso. Si no, te va a pasar lo que ya te ha pasado, Mañueco, que te ha pasado el PSOE por encima, que va a quedar que eres tú el responsable de los incendios, que va a quedar que eres tú el responsable de que no se hayan apagado a tiempo, de que hayan... Es asombroso. Esa es la imagen, Julio, a la que precisamente el PSOE los reyes yendo ahora y tal, me parece, bomberos, bueno, yo ya lo he dicho, bien, oye, pues que vayan a darles un paseo por ahí, pero ¿para qué? O sea, que lo que la gente quería era apagar el fuego. No que nadie les vaya a visitar y a darle la mano, apagar el fuego. Y los bomberos lo que querían era cobrar un poco más, porque están muy mal pagados. En fin, es que ha sido un verano muy interesante y ver los comportamientos también es enormemente interesante. Desde luego que sí. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, yo voy a ir por otro lado, porque si os acordáis, ya el lunes hablé de que este mes de agosto me había dedicado a pedir colaboraciones a gente sobre el tema de la democracia en España. Aquí hay dos que colaboraron, que eres tú, Alba, y también es Enrique Calvet, con dos colaboraciones muy interesantes, pero hoy tengo una especialmente peculiar y quería nombrarla, ¿no? Pues es un exalumno mío que estudió filosofía, aunque él profesionalmente se dedica a temas empresariales y le va francamente bien. Se llama Antonio Fornés, es filósofo, y escribe un texto sobre el tema de la democracia en España que titula Barrabás, y que tiene bastante sentido. Entonces, voy a resumirlo muy rápido. Eso está en mi blog, que recomiendo vivamente que la gente busque, porque ya digo, tanto la aportación de Enrique como la tuya, Alba, son los colgué en mi Telegram, José María. Sí, lo sé. Y el de hoy no lo he visto todavía, pues el pero de hoy es sensacional. Lo subo a Telegram. Él habla de también lo Aristóteles. colgaste en Telegram. Sí, ya sé por qué me está buscando la policía. Él habla, qué gracioso. Él habla de Aristóteles, donde hace una distinción muy interesante, porque dice que Aristóteles explica que el concepto de democracia no tiene nada que ver con el concepto de mayoría numérica. Y eso es muy importante, porque es un concepto que tenemos bastante equivocado. Y después, para no citar, diríamos, filósofos que se podrían calificar de carcas, va un tal Manolito Kant, muy conocido de mucha gente, que dice una frase textual que dice: la democracia es la vía que conduce al despotismo. Y entonces empieza a desarrollar eso. Habla de que no hay ningún sistema político eterno, cosa que es evidente, y dice que la democracia actual europea o occidental es esencialmente una partitocracia oligárquica forjada a golpe de populismo, ruido social e ignorancia, lo cual no es nada lejano, ¿no? Y lo que también dice es que lo que empieza a estar, y cito textualmente, muy pero muy lejos de la democracia en nuestro sistema, es nuestro sistema político actual, que sabe muy bien que la masa, en última instancia, siempre votará a favor de Barrabás. Y por eso titula el texto como Barrabás. Y para acabar, y aprovechando que hoy es San Agustín... Gracias, José María, a que votaron a favor de Barrabás, se produjo la redención. Vale, pues entonces felicitemos a todos por votar. No, lo digo. Ya, no, pero hoy... Te lo digo. No. Pero no, perdona. Tiene otra lectura eso. Sí, pero... Sí, vamos llegando a las 12 y cuarto, y no he saludado a todos los invitados. No digo lo Termina último, Francas. porque lo último es que cita a San Agustín, una frase que es muy interesante: decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos lo serán. Nos acompaña también en esta mesa José Ramón Riera. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Ya veo que tú, bellísima. Es decir, que te sienta fenomenal el embarazo. O sea, que felicidades. Muchas gracias. Y también don Enrique Calvet. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, pues encantado de volver a este programa. Al redil. Para poder, sí, pero vamos, sobre todo, para poder ver por mis propios ojos lo bien que están los dos que presiden la mesa, uno dentro, la otra fuera, que están rozagantes, y eso me llena de alegría. Muchas gracias. Pues empezamos, si les parece, con esa gestión de los incendios a la que también se refería Julio en su primera intervención, porque en estos momentos Fernando Grande Marlasca, el ministro de Interior, comparece en el Senado para dar explicaciones sobre lo que han hecho desde el Gobierno central ante todos estos fuegos que han calcinado miles y miles de hectáreas a lo largo de España durante todo este mes de agosto. Es la imagen en directo, la que están viendo, la que nos llega en estos momentos sobre la Cámara
de la Cámara Alta. Una ola de incendios que, fíjense en este dato, ha provocado 2.000 millones de pérdidas para nuestros agricultores. Son las primeras estimaciones que están realizando algunas asociaciones de agricultores y ganaderos en nuestro país. Aunque en el día de hoy sea Fernando Grande Marlaska el que esté ofreciendo esta comparecencia en el Senado, todos ustedes han podido comprobar durante todo este mes cómo ese abandono por parte del Ejecutivo ha sido algo real. Los mensajes, se lo llevamos repitiendo durante todos estos días, es el de la soledad de muchos de esos ciudadanos que han visto cómo el fuego llegaba a las puertas de sus casas o como muchos de ellos perdían incluso lo que era toda su vida, llegando incluso a ver cómo su casa ardía. De hecho, en el día de ayer ya les mencionábamos también cómo el Gobierno llegó incluso a escatimar en efectivos para enviar a los incendios de Extremadura. Sánchez negó efectivos contra incendios cuando la presidenta extremeña, María Guardiola, solicitó la ayuda extraordinaria en el momento en el que todo colapsó. Al megaincendio de Jarilla, en Cáceres, se sumaron de golpe 6 nuevos focos en la comunidad. Fue en la tensa reunión del CECOPI del 17 de agosto, 5 días después del inicio del primer incendio, cuando el presidente del Gobierno negó con rotundidad que hubiese medios en España para atacar un incendio de más de 100 kilómetros. Tras el revuelo mediático y político, Sánchez cambió de parecer y anunció el despliegue de nuevos efectivos, por lo que no se entiende que se negara la ayuda inicialmente y solo unas horas después se activó un dispositivo reforzado con medios nacionales e internacionales. No había medios o no se quiso responder a tiempo. La mala gestión de emergencias forestales acumula más de 400.000 hectáreas calcinadas en tan solo 2 semanas y sigue en aumento. Han perdido la vida al menos 4 bomberos forestales y 4 civiles. Y es ahora cuando el Ministerio de Trabajo rescata a toda prisa la Ley de Riesgos Laborales para bomberos. A falta tan solo de 2 meses para que se cumpla el plazo para activar el Real Decreto, Yolanda Díaz saca a consulta pública esta ley que mejora la seguridad y la salud del personal que combate los incendios forestales. Hay otras leyes aprobadas que sin ningún tipo de justificación están bloqueadas, como es la Ley de Coordinación de Bomberos aprobada en 2020. Marlaska la tiene paralizada desde entonces. La inacción del ministro del Interior impide que los más de 20.000 bomberos en España trabajen de forma unificada y eficaz en grandes emergencias como incendios o inundaciones. Esta situación la han denunciado los propios bomberos. Aseguran que la falta de coordinación nacional es una amenaza para la seguridad y critican que durante la Dana y los incendios de este verano miles de profesionales no pudieron intervenir por no existir una norma clara que les permita actuar rápidamente y sin interferencias políticas. Hoy es la segunda jornada de ese periplo de 3 días de la visita de los Reyes, sus majestades los Reyes, a los diferentes puntos más afectados. Un viaje que incluye Castilla y León, Galicia y también Extremadura. Hoy es el turno de la Comunidad Gallega, una visita que inicia en Berín y que terminarán en Monterrey. En el día de ayer estuvieron precisamente en Zamora y en León. Esa visita la continuarán a lo largo del día de mañana por la comunidad, como les digo, extremeña. Con Pedro Sánchez en Andorra, Margarita Robles en Teruel y Fernando Grande Marlaska, que ya le han visto en estos momentos, está en Madrid, en la Cámara Alta, en esa comparecencia. Fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que acompañó a sus majestades los Reyes en esa visita. Y desde luego las siguientes imágenes que van a ver en sus pantallas han sido muy comentadas, porque veíamos que el atuendo de los Reyes era la de un calzado apropiado para la situación, mientras que la titular de Igualdad, Ana Redondo, se desplazaba hasta la zona con unas sandalias de tacón, algo que desde luego a muchos no les ha parecido lo más apropiado para este momento. Y luego está esa imagen a la que se refería Julio, de los bomberos dando un zasca, un plantón, en un momento incómodo para Fernández Mañueco. Ahí lo están viendo, en que se produce ese saludo de Mañueco junto a los Reyes de un bombero, y uno de ellos, el conductor de motobomba de Castilla y León, le reprochaba directamente las palabras de su consejero de Medio Ambiente, que aseguró mantener el operativo de incendios durante todo el año era algo absurdo y un despilfarro. Pero en fin, parece que de nuevo el relato del Gobierno es el que gana en esta circunstancia. Me pedía la palabra don Enrique Calvet. Sí, para que después... Pero yo entiendo que esto es un magazine maravilloso y maravillosamente conducido, pero al socaire de lo que
ha dicho los bomberos, al socaire de los análisis serios que se han hecho. Si tomo algo de distancia, tengo que decir cosas nada agradables, algunas. Lo primero, que este verano, estamos aquí con los incendios, bien, prepárense a que el verano que viene, o si no dentro de 2 años, estaremos en las mismas. Vamos a ver. Eso es lo que dicen los expertos, porque nada parece que vaya a cambiar. O sea que, bien, entonces habría que ver un poquito la raíz de las cosas. Por supuesto que la raíz de las cosas está también en que tenemos una clase política absolutamente nefasta, en todo confundido, es decir, en todo, y que están es decir, por ejemplo, uno de sus defectos es politizarlo absolutamente todo cuando habría que llamar a técnicos, etcétera, ¿no? Y la raíz de las cosas es que, por lo menos por 4ª vez, se cumple lo que escribí hace ya... Bueno, sí, lo escribí después del atentado a las Ramblas. El sistema autonómico que hemos desarrollado mata, es decir, provoca más muertes de las necesarias, no es ánimo de dolo, etcétera. Y hay que meterse con eso, y un bombero ahí lo decía, es decir, oiga, es que yo no sé aquí ni quién me manda, ni si me tengo que parar aquí porque está la frontera con Zamora y tal, y eso es una barbaridad. Decía un constitucionalista hace 2 días que la gobernanza que correspondería a una confederación para nada figura en la Constitución, es decir, de hecho no es constitucional. Pero lo que sí permite es desresponsabilizar casi a todo el mundo. Y entonces quien tiene los medios, quien tiene la televisión, etcétera, se la va a arreglar para responsabilizar mejor a otro cuando él es el responsable. Entonces, hemos construido un monstruo con eso del sistema autonómico, de manera que se supone que son rebeldes los incendios españoles, porque no respetan las fronteras autonómicas. O sea, de pronto deberían pararse y no se paran y siguen. Y entonces ya cambia el sistema, cambia el cuerpo de bomberos y tal, pero nadie sabe quién unifica ese. Y en España las grandes catástrofes necesitan un mando único, así de sencillo. Necesitan un mando único, además de capacitado, evidentemente, pero ¿qué capacidad tenemos? Necesitan un mando único. De hecho, hay 3 cosas que en España siempre las van a atacar, que son la sequía, los incendios y las ramblas y danas en el Levante. Y eso requeriría sencillamente unos organismos nacionales. Fíjense que lo ideal sería que fueran organismos ibéricos, como bien se ha visto ahora entre Portugal y Galicia. Sería lo más óptimo, ¿verdad? Pero bueno, no vayamos a aspirar. De hecho, son incendios europeos. Pero claro, no es Mañueco el que va a pedirle a Europa que ayude, sino que le tiene que pedir a otro, y el otro va a decir, pero no estamos en emergencia, ¿cómo para? Bueno, es criminal, es criminal. Y entonces eso necesitaría un mando único. ¿Por qué no hay la coordinación de bomberos que aquí se reclamaba? Por eso he cogido la palabra del señor Marlaska. Pues porque no quieren los vascos y los catalanes. Así de sencillo. O sea, eso es lo que está pasando. Y claro, la coordinación de bomberos, mire usted. Por eso digo que hemos creado un monstruo absoluto que hace que esto va a volver a producirse hasta que no se tome la raíz del problema. Riera. Sí, vamos a ver. Yo quería, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Enrique, pero yo quiero añadirle un aspecto que creo que es importante que lo veamos. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó a primeros del mes de agosto un informe en el cual lo primero que decía es que dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos Next Generation se podía utilizar para el tema de prevención de incendios, y hacía un informe auditado por el Tribunal de Cuentas, en el cual decía que España, que ha recibido 48.000 millones de euros a 31 de julio, 48.000 millones de euros, había dedicado 221 millones de euros a prevención de riesgos laborales. Y los comparaba con Portugal y con Grecia. Portugal, con una extensión de 5,5 veces menos y 10 veces menos de presupuesto, dedicaba
Es decir, a prevención de incendios 3 veces más que nosotros, 650 millones de euros. Ojo, fijaros la primera paradoja. Es decir, recibe 10 veces menos de fondos y dedica a un espacio 5,5 veces menos, 3 veces más que nosotros. Y Grecia, otro país típico mediterráneo de incendios, con 6 veces menos de presupuesto de fondos europeos, 3,8 veces menos de tamaño, dedicaba 4 veces más, 850 millones de euros a prevención de riesgos laborales, de riesgos de incendio. Venga, vamos a ver, o sea, ¿quién es el magnífico gestor, maravilloso receptor de los fondos europeos? España, que tiene derecho a recibir un total de 163.000 millones hasta el 31 de agosto del año que viene, solo ha recibido 48.000, de los 48.000 solo ha pagado 24.000 y de esos 24.000 solo ha dedicado 221 millones de euros. Vamos a mí que me lo expliquen, porque yo la verdad es que me pierdo en toda esta vorágine. ¿Cómo un gobierno es incapaz de gestionar 48.000 millones que, llegando a la economía real, y entre ellas utilizando dinero que se necesita, que se sabe que es absolutamente necesario, que necesitamos más hidroaviones, que necesitamos más medios, que tenemos la unidad militar de emergencias creada por Zapatero en el 2009 a causa del incendio de Guadalajara, que fue el motivo de crear la unidad militar de emergencias? ¿Cómo es posible que en estos momentos, en el año 2024, le hayamos dedicado 221 millones de euros? En Portugal, es decir, 3 veces más, y Grecia 4 veces más que nosotros. Bueno, pues ahí está. Es decir, pidamos explicaciones, pero es que a mí lo que me gustaría es que desde el Parlamento, los partidos de derecha, le hagan responsable al señor presidente del gobierno de lo que ha pasado y le pidan explicaciones de cómo se han podido usar solo 220 millones de euros de los fondos de recuperación y resiliencia de Europa, permitiéndonos utilizar para este dinero para esto. Y nadie lo cuenta. Oiga, que se lo he hecho llegar a todos los portavoces de economía de la derecha personalmente. Oye, toma el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, utilízalo, se reparte leña, porque creo que es absolutamente intolerable que en este país, teniendo posibilidad de usar esos fondos europeos, tengamos el lío que tengamos en estos momentos. Sí, a ver, no es que has hecho la pregunta que cómo es posible que solo hayan gastado 200 millones de euros, pues, y te cito a ti personalmente, de la misma manera que es posible que solo hayan gastado 600 en política de vivienda, cuando es la política más urgente. O sea, simplemente, lo único que no tengo claro es la frase que has dicho de que el gobierno es incapaz. Yo creo que no es incapaz, simplemente no quiere, que es mucho peor. Y ayer lo comentábamos, es un gobierno que busca que necesitemos peces y no nos va a dar la caña en su puñetera vida. No fuera caso que nos independizáramos de él. Entonces lo que está haciendo es simplemente no actuar. Sus prioridades son absolutamente otras. Hoy hemos sabido lo que van a costar los menas, que son 200 millones, ¿no? El repartir los 2.000 que hay allí, bueno, pues 200 milloncitos, mira, o sea, es decir, tiene sus prioridades y que nadie se le ocurra pensar, y lo digo para los votantes del PSOE, que son a los que me voy a dirigir cada día más, que son ellos. O sea, la prioridad del gobierno no somos los ciudadanos, pero ni siquiera sus votantes. Le importan un pito. Lo que es la prioridad es el comprar votos. Si los votantes del PSOE ya están comprados, les van a dar morcilla porque quieren otra cosa. Y después, con lo que ha dicho Enrique, estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo con la causa final. Es decir, por culpa del nacionalismo catalán, o como se quiera llamar, y el vasco, nos están poniendo unos problemas que hacen que sea inviable todo lo demás. Entonces, vos has dicho una frase que era muy buena. Necesitan, para una serie de temas, cualquiera, incluso el más autonomista, que de esta mesa puedo ser yo, tiene claro que se necesita un mando único, que tiene que actuar inmediatamente, pero has añadido otra cosa que es muy importante, que sea capacitado. Sí, claro. Y este problema ya no, y eso ya es irresoluble. Porque desgraciadamente puede ser que estén mucho más capacitados algún que otro consejero y directores generales de comunidades autónomas, claro, que todo el gobierno estatal o el gobierno nacional en su conjunto. El gran problema de este país es que lo que tenemos de políticos son tíos que lo único que merecen es una patada y echarlos al mar.
y casi no se salva de políticos, No, sí, sí. pero mira lo y que casi ha no hecho se salva Mazón ni uno. en Valencia. Y puestos a salvar, salvaría más gente de la autonomía, de la misma manera que salvaría muchos alcaldes, que ningún puñetero ministro. Son las 12:30 del mediodía, nos vamos a tener que ir a la primera pausa de publicidad. A la vuelta, por cierto, hablaremos de un asunto muy interesante. El próximo lunes, ya les adelanto, que vamos a hablar con Pablo Cambronero de lo que viene haciendo, como es habitual, el Consejo de Ministros, de todas las partidas millonarias que se destinan a cuestiones que nada tienen que ver, desde luego, con nuestro país. Hoy vamos a poner el foco en esas subvenciones que dedica la Unión Europea. ¿A quién? A países como China. Enseguida hablaremos de ello, tras la pausa de publicidad. Una pausa de publicidad, por cierto, que deben todos ustedes para aprovechar para seguir a don Julio Ariza en su canal de Telegram. Los que no lo hayan hecho, claro. Los que quieran, claro. Claro. Está el canal de WhatsApp y el canal de Telegram. Y ahí tenéis los códigos QR, los Quick Response, o Quick Response, lenta, no, rápida respuesta, para poder conectar con esto. Hice un par de chats este verano, no he tenido tiempo para más, la verdad es que ha sido muy complicado para mí poder disponer de una hora pero me encontré con gente majísima, hicimos unos directos muy interesantes, la verdad, con gente que tiene criterios muy elaborados. Nos vamos a ir a esta breve pausa de publicidad y a la vuelta, un poquito más de 1 minuto y medio, hablaremos, se lo adelanto, con Jorge Buxade para conocer cuáles son esas subvenciones que ha destinado la Unión Europea en cuestiones que, desde luego, seguramente nada benefician a los europeos. Se lo contamos a la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y ahora sí tenemos ya conexión en directo con Jorge Buxade, el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes, don Jorge. Muy buenas tardes desde Bruselas y un saludo para todos los tertulianos. Saludos. Bueno, nos íbamos a las vacaciones de agosto, sabiendo que Vox había analizado unas casi 3.000, 2.800 subvenciones que se destinaban por parte de Bruselas a países como China o Tanzania. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Y, sobre todo, importante, ¿para qué? Son en realidad miles de millones, porque hay que tener en cuenta que esto es un trabajo que ha hecho Patriotas por Europa. La delegación húngara en su momento inicia una batalla administrativa y judicial con la Comisión Europea para obtener los datos de todas las subvenciones pagadas a lobbies y ONGs, fundamentalmente. No está incluido, por ejemplo, ahí lo que reciben los medios de comunicación o empresas. Estamos hablando solo de ONGs, entidades sin ánimo de lucro, supuestamente. Entonces, ese trabajo que consigue la delegación húngara, luego nosotros hemos cogido todas las que se han entregado a entidades con domicilio social en España. Y eso es lo que nosotros hemos analizado, nuestro equipo, 2.800 subvenciones, y va sumando el 1.000.000 de euros, 600.000, 300.000, 200.000, y son todo cantidades que van, por supuesto, destinadas a cosas que tienen cero interés para los españoles, que no ayudan a la prosperidad de España, ni a la libertad de los españoles, ni a su seguridad. Estamos hablando de subvenciones, si no recuerdo mal, de más de 1 millón de euros, incluso para descarbonizar así países como China, que desde luego resulta gracioso incluso. Esa es broma, sí, esa es auténtica broma. Esa me tocó a mí hacer el vídeo porque nos hemos ido repartiendo, digamos, la información entre todos los eurodiputados, cuando China es el país que, por supuesto, ahora mismo emite más CO2, que está... Pues legítimamente, porque piensan en su economía, dándole a todo trapo a la industria, a las centrales térmicas de carbón, pues nosotros destinamos 1 millón y pico de euros, que no sirve absolutamente para nada para supuestamente descarbonizar. Estamos hablando de fanatismo climático, estamos hablando de ideología de género y estamos hablando de reeducación ideológica. Como por ejemplo también otra que recuerdo, porque los vídeos que hemos hecho y que vamos desplegando pues son las que son más llamativas, ¿no? Como que dinero que se paga a una entidad para que organice festivales ecológicamente sostenibles. Ahí viene usted, pero de verdad, en África o en Asia o en América del Sur.
cuando en realidad lo que esa gente necesitará pues será instituciones serias, justicia, que los sátrapas desaparezcan, que las milicias islamistas dejen de asesinar masivamente a cristianos, en fin. Son otros los problemas de África. Y este es el dinero de Bruselas, de Ursula von der Leyen, del PP y del PSOE, porque al final la Comisión Europea está controlada por el Partido Popular Europeo y los socialistas, y que se reparte de forma indiscriminada. Estamos hablando de lo hecho hasta ahora, y por tanto de la Comisión von der Leyen 1. Con el tiempo iremos viendo lo que está haciendo la Comisión von der Leyen 2, que no varía, estoy absolutamente convencido, en nada. Bueno, claro, es que menciona usted festivales ecológicos, también incluso hay subvenciones, incluso para crear empresas hortícolas, sí, e inclusivas al sur de países como Tanzania, y todo esto desde luego choca brutalmente con la situación tan salvaje que está viviendo nuestro sector, nuestros ganaderos, nuestros agricultores aquí en nuestro país. Ya no les quiero ni contar justo después de lo que han sufrido durante todo este mes de agosto y ese abandono que desde luego es un clamor y es algo que todos ellos comparten. Sin duda es una cosa gravísima cuando está Moreno Bonilla y el gobierno nacional arrancando olivos en Andalucía o expropiando sectores hortofrutícolas como en Málaga, o con las placas solares, etcétera, pues se está financiando proyectos agrícolas, además sin sentido en Tanzania. Me refiero que en Tanzania lo que necesitarán será una agricultura rentable, sostenible, para impedir o evitar o facilitar que los naturales de Tanzania pues tengan un futuro en Tanzania y no tengan que venir a Europa. Bien, pero en sí que la agricultura sea inclusiva es lo que menos les importa a los ciudadanos de Tanzania. Esto ya lo sabíamos por el USAID, que es el modelo americano, ¿no?, de la ayuda al desarrollo de Estados Unidos, que es lo que ha cortado Trump, o el dinero de las agencias de la Organización de Naciones Unidas, donde muchas veces se ha denunciado que se dan vacunas a cambio de ideología de género, ¿no? Si usted asume la ideología de género, voy a iniciar planes de vacunación. Si usted no inicia procesos de control de la población, usted no va a estar fuera de los planes de vacunación. Esto ha sido ya ampliamente denunciado. Y quiero señalar que esto solo son cantidades a fondo perdido, subvenciones, ayudas a ONGs o asociaciones en general sin ánimo de lucro. Pero luego hay que añadir todo el dinero de ayuda al desarrollo que se da directamente a los estados. Hemos visto esas financiaciones de los planes verdes de Marruecos, o ese puerto que se va a mejorar en Marruecos, o el dinero que se da desde el propio gobierno central y de la Unión Europea a estados extranjeros para supuestamente proyectos determinados. Esto es solo a ONGs y al margen de los acuerdos comerciales o de las cantidades que reciben las empresas. Es decir, con el dibujito este de la ayuda al desarrollo se nos van miles de millones, desde Bruselas, por supuesto desde el gobierno de España, y hay que tener en cuenta que también las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen sus partidas de ayuda al desarrollo. Y esto en un 90-95% es gasto político superfluo, no sirve para nada al desarrollo de esos países. Y, por supuesto, es dinero que se detrae de nuestros bolsillos y que debería estar o en los bolsillos de las familias o de las empresas, o, en su caso, en inversiones productivas y rentables en favor de los españoles. Señor Buxade, le pregunta ahora Enrique Calvet. Fenomenal. Buenos días, don Jorge, ¿cómo está? Hay una cosa que se me ha escapado y me ha medio contestado ya. Por una cosa es la ayuda al desarrollo. Sí, bueno, es una contradiccional. Pero entonces, todo en Bruselas termina dependiendo de un programa y de un comisario. Entonces, esas ayudas a ONG, etcétera, no vienen por la ayuda al desarrollo. Eso es un comisario de lo social. Son partidas de diversos fondos, son partidas de diversos fondos, pueden venir del Fondo Social, pueden venir yo que sé, proyectos como el Pacto por el Mediterráneo, que ahora que se quiere ajustar, o los proyectos derivados de la Cumbre de África, etcétera, etcétera. Otra cosa es la ayuda al desarrollo en el marco de acuerdos comerciales, de acuerdos de cooperación, de acuerdos bilaterales de relaciones más estrechas y estas diversas modalidades, ¿no? Acuerdos de asociación, todo el
el brutal modelo de ayuda al desarrollo que tiene la Comisión Europea. Estos simplemente son cantidades que se han dado a ONGs. A ONGs y a ONGs asociaciones sin ánimo de lucro. españolas, concretamente. Claro, pues son a las que el beneficiario tiene domicilio social, tiene nacionalidad española, y del total. Luego habría que añadir las que se dan a entidades holandesas, italianas, alemanas. Claro. Pero hay que multiplicarlo por... Lo que quiero decir es que no van al país que se quiere desarrollar, van a una ONG. Claro. Exacto. Y además con una cuestión que nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones, y es que no hay un control efectivo. Muchas veces a mí me duele cuando veo a determinados políticos españoles decir, no, pues vamos a pedir que Bruselas controle los fondos europeos que han llegado a Sánchez. Pues si Bruselas no controla nada. Es decir, no controla ningún, porque ese dinero se da a la ONG que luego le presenta un informe diciendo sí, lo he destinado a esto, y ya está, y Bruselas se lo traga. Yo he hecho varias preguntas de cantidades, por ejemplo, a la Comisión Europea, si tenía garantía de que las cantidades que se entregan en ayuda al desarrollo a Libia, por ejemplo, no acaban en mafias. Y entonces las contestaciones de la Comisión Europea ha sido formalmente, oiga, mire, yo lo entrego al que me aparece como beneficiario y ya a partir de ahí yo ya no tengo un control. Ya no sé eso a dónde llega. Sí, eso es evidente. Turno ahora para no el hay otro una lado de la intervención del Estado como sucede en España, que hay una intervención, podrá funcionar mejor o peor, estará más dotada o menos dotada, con mayor motivación o menos motivación. Pero hay un cuerpo de interventores que verifica los pagos, las facturas, etc. Sí. Gracias a eso, pues se pudo desmontar en parte lo del golpe de Estado en el Tribunal de Cuentas, aunque ahora pues tenemos esa pelea aquí en Estrasburgo de si eso incluye o no la amnistía, porque había un cuerpo de interventores detrás. Aquí no hay nada. Es la confianza en que esa ONG va a hacer bien las cosas. Turno ahora para José Ramón Riera, ya les voy pidiendo brevedad. Don Jorge, simplemente sé que estamos muy cortos de espacio de tiempo. Simplemente decirle que tengo delante de mi ordenador, es decir, la hoja Excel que he descargado de la IGAE, de las subvenciones, es decir, que se han adjudicado en el año 2024, 28.500 millones de euros en 29.000 adjudicaciones diferentes que pongo a su disposición. Si quiere se lo tengo al señor Ariza, si quiere se lo mando a Alba Vila para que se lo hagan llegar. Es de verdad, estamos en una situación de que despilfarramos hasta los buenos días que damos. Eso se da desde la Administración del Estado. La Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, es decir, se lo he sacado de su base de datos y lo tengo aquí a su disposición por si le interesa. Solo de España. Pues encantado. Yo creo que don Julio tiene mis datos de contacto, o Alba, y seguiremos denunciándolo porque yo creo que lo más importante de esto es que la mayor parte de los españoles no tiene conocimiento. Por lo tanto, lo primero es informar a los españoles, señalar a los responsables, denunciarlos y luego, pues ya si votan a Vox y llegamos al gobierno, pues a hacer por nuestra parte bien las cosas, ¿no? Es decir, cortar ese dinero, el dinero de los españoles que sale de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones especiales, de lo que pagan todos los españoles y las empresas, las familias, tiene que revertir en beneficio de los españoles. Eso es de sentido común. Y a partir de ahí, si hay un sobrante dentro de nuestra capacidad de solidaridad, pues ayudar a quienes, además con un criterio también lógico, ayudar a quienes están cerca nuestro, a quienes de alguna forma, pero claro, dar dinero a un partido como es el Partido Comunista Chino, porque cualquier cantidad que vaya a una ONG que invierte en China va al Partido Comunista Chino. O a pesqueros, que se entregan a Cuba o lo que se ha entregado a Venezuela. O a pesqueros del Perú, que le regalamos 2,5 millones de euros, cuando en España estamos prohibiendo casi que pesquen nuestros pesqueros. Julio Ariza. Bueno, ¿qué tal? Tiene usted buen color, ¿eh? Muchas gracias. Es el color de España, es el color de España. Esto se va rápido, un par de semanas aquí en Bruselas. ¿Usted vio el acto o el consejo que hizo Trump con su propio gobierno hace un par de días en Washington con toda la prensa delante? Pues debo decir que quizá en redes sociales le voy a enviar ahora mismo el enlace de esa reunión en la que el Día de los Trabajadores en Estados Unidos, que sería nuestro 1 de mayo,
Trump convoca al gobierno, a todos los secretarios de Estado, los reúne en una mesa ovalada, los principales, digamos, junto con el vicepresidente, y toda la prensa ahí encima de ellos. Y hacen un resumen durante 3 horas, uno por uno, todos los secretarios de Estado, de lo que han hecho, el trabajo político que han hecho desde que Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos. Le aseguro que es un ejercicio de transparencia política, de democracia, de servicio público, como yo no había visto hacía muchos años. He imaginado la posibilidad de hacer con la Comisión Europea y los integrantes de la Comisión Europea una cosa parecida, pero le aseguro que no me salen bien, no me salen los números. Le pido, si es tan amable, que se lo mire, porque deberíamos ir avanzando al menos en esa dirección en todos los entornos en los que nos encontramos. Pues lo haré. Don Julio, usted también tiene buena cara y buen color, ahora que le veo aquí en la imagen. Y bueno, pero vamos, primero vamos a estar que los españoles nos den una mayoría absoluta. ¿Sabe usted algo, por cierto, fíjese que estas partidas que nosotros estamos denunciando ahora, repito, es como consecuencia de una lucha de la delegación de Fidesz con la Comisión Europea, que les duraron 2 años, porque la Comisión Europea estos datos no los tiene publicados. No están publicados estos datos. Entonces, había una lucha que si afecta al anonimato, a los derechos, no sé qué. Bueno, al final consiguieron esa información que se la vuelca la Comisión Europea a la delegación húngara de Patriotas sin ningún tipo de organización. ¿Qué hemos hecho en Patriotas por Europa? Pues, bueno, pues contratar a quien ha organizado toda esa base de datos, y ahora sí que podemos trabajar con ella, por ejemplo, distinguiendo por nacionalidad o por las diversas materias, ¿no? Hay una absoluta falta de transparencia. Yo, parafraseando a Trump, digo que Bruselas es una ciénaga de corrupción, indiscutiblemente, y además con una ley del silencio tremenda. Que te obliga, pues que te lleva a eso, al cordón sanitario, a la expulsión de las grandes mayorías. Entonces, cuando tú denuncias cualquier situación, esto tenemos que limpiarlo, esto, si queremos que de alguna forma el modelo europeo pueda sobrevivir al bipartidismo. Igual, el bipartidismo es una máquina que lo está devorando todo, que está devorando la transparencia, la democracia, el sentido de la justicia, el bien común, etcétera, ¿no? Desde las cosas más elevadas hasta las cosas más tontas. Y lo está haciendo en España y lo está haciendo en el ámbito de la Unión Europea. Jorge, solo un minuto. El Qatar Gate y el Morocco Gate, ¿cómo está? Pues a nivel político, resuelto con una propuesta, con una modificación del reglamento de los diputados que aprobaron los grupos Popular y Socialista, pues estableciéndonos a nosotros 3 o 4 obligaciones más de información, y ahí se acabó. Luego, a nivel judicial, hay un juzgado de instrucción, digámoslo así, belga, que está tramitando la acción contra los 4 o 5 eurodiputados que fueron en su momento detenidos. Pero no ha habido ni una sola consecuencia más. No sabemos nada de qué votaciones pudieron ser afectadas, qué asuntos Qatar pudo ser beneficiado, etcétera. Ha habido la ley del silencio, simplemente resuelto con la cosa de que los diputados, pues se nos modificó ligeramente el reglamento. Nosotros, por supuesto, votamos en contra. Ah, sí, y pretendían crear un comité de ética, un comité de ética que nos dé clases a los eurodiputados de cómo tenemos que comportarnos. Es decir, una especie de comisión política para ver con quién nos reunimos los diputados, o con quién dejamos de reunirnos, o cuál es nuestro comportamiento, si nos reunimos con entidades que respetan la cuota de género o la cuota trans o no sé qué. Es decir, al final lo han resuelto de esta forma, de una forma ridícula, pero aquí por los pasillos del Parlamento Europeo sigues viendo a gente que va con unas tarjetitas que ni son visitantes turistas, ni forman parte de ningún partido político, y que los ves deambular y metiéndose en los despachos. Y esos son los lobbies, y eso hay que detenerlo, no solo Marruecos, Qatar, sino en general, yo digo,
todos los estados extranjeros, porque la influencia de China no solo es una influencia que afecte en la Comisión Europea, no tengo ninguna duda que también China ha desplegado su poderío en el Parlamento Europeo. Si no, no se entiende que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo estén encabezonados en esa electrificación y hayan destruido, por ejemplo, la industria del automóvil en Europa. Los suicidios, hasta los suicidios tienen una explicación. Pues en esto estamos, como bien dice. Jorge Buxade, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. En esto estamos, decíamos, en esas subvenciones, 1.000 millones, decía el señor Buxade, en festivales ecológicos, en montar empresas hortícolas al sur de países terceros, en fin, mientras tanto, ya lo ven, iniciamos de nuevo el curso político sin atender a las preocupaciones de los españoles. Una de ellas, la crisis de la vivienda. Si en el día de ayer analizábamos cómo se habían disparado los precios del alquiler, hoy nos fijamos en las hipotecas, porque Natalia Fernández Picado, muy buenas tardes, también están al alza, en plena ebullición en casi toda España, ¿no? Eso es, Alba, buenas tardes. Y es que el 2025 es un año de récord en tema de vivienda, tanto si se quiere alquilar como si se quiere comprar. Nunca antes pedir una hipoteca había sido tan caro. Los dos principales motivos son la falta de vivienda por un lado y la bajada del Euribor. Si nos fijamos en el precio medio de una hipoteca en nuestro país, ya se sitúa en 168.363 euros, un importe nunca antes alcanzado. Si lo comparamos con el año pasado, es un 15,5% más alto. Pero si nos fijamos ya por comunidades autónomas, es aquí donde más varía el precio. Pedir una hipoteca, por ejemplo, en las Islas Baleares ha aumentado en apenas un año un 40,5%. La media ya supera los 300.000 euros. Una cifra similar a la que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, con 290.000 euros. Estas dos comunidades, junto con Cataluña, son las únicas que se sitúan por encima de la media nacional. Por contra, y pese que ha subido en más de un 8%, es Extremadura donde la hipoteca media es más económica, 91.000 euros. Un precio medio de hipoteca que ha subido con respecto a junio del año pasado en todas las comunidades, salvo en una, La Rioja. Ahí, en estos últimos 365 días, ha bajado un 6%, aunque sigue situándose por encima de los 100.000 euros. Por tipo de hipotecas, las fijas siguen siendo las más demandadas, representando el 72% de las firmas de hoy en día. Por estos datos, Natalia, desde luego, Riera, es desolador, pero también son los márgenes empresariales de los que nos vas a hablar luego. Recordaremos a nuestra exministra, exvicepresidente Nadia Calviño, ¿no? Sí, vamos a ver, esto es la demostración palpable del grave problema que tenemos con el tema de la vivienda, pero es que lo asombroso es que solo hablamos del problema, pero no hacemos absolutamente nada. Como decía José María Francas, el dinero dedicado en total por lo que es la Administración Central del Estado, han sido 600 millones de euros al tema de vivienda. Sí, con esto, desde luego, el señor Sánchez no va a conseguir en la vida hacer 180.000 viviendas. Pero es que el problema es que, de acuerdo a la contabilidad nacional, medida y mirada desde el punto de vista de las funciones a que se dedica el gasto, existe un capítulo que se llama vivienda. En ese capítulo la contabilidad nacional lleva todo lo que se dedica desde la Administración Central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las diputaciones, absolutamente por todos los conceptos al capítulo vertical de la vivienda. 7.600 millones de euros, incluido en ese capítulo alumbrado, incluido en ese capítulo alcantarillado, incluido en ese capítulo, es decir, está también incluido el tema de asfaltado de las calles, es decir, es que nos están tomando absolutamente el pelo. Con 7.600 millones de euros, ¿alguien se cree que se puede construir una sola vivienda social? ¿Qué competencias le quedan al Estado en materia de vivienda? Ninguna, no importa tanto lo que sean las competencias, muy poquitas. Pero perdón, eso no quita... Tenemos 17 políticas de vivienda. Eso no quita que desde el Gobierno se pudiesen dedicar fondos especiales para decir, oiga, no, mire, yo le voy a dar a usted en Madrid 1.000 millones para que lo invierta en vivienda social. Lo podría hacer de los presupuestos generales. Claro, no tenemos presupuestos generales ni tenemos nada. Con lo cual, claro, le dedica 600 millones. Pero entonces, ¿por qué el presidente del Gobierno dice voy a construir, vamos a hacer
180.000 viviendas. ¿Por qué lo dice? Bueno, marketing puro, evidentemente, el rey del marketing, de la mentira, es decir, de que nos engaña a todos, es esto. Pero es que además resulta que si le quitan los 600 millones que pone la Administración Central del Estado, comunidades, diputaciones y ayuntamientos le dedicaron 7.100 millones de euros a promoción de vivienda, incluido en el capítulo, todo el capítulo completito, en el cual están gastos de personal, gastos corrientes y de bienes y servicios. Es decir, le dedicaron 7.600, incluido alumbrado, alcantarillado, es decir, suministro de, o sea, obras para suministro de agua. Es que nos están tomando el pelo. Nadie está haciendo nada, es decir, por el tema. Eso. Vivienda social, número 1. Número 2. Es decir, claro, la ley antiocupa, la ley ocupa lo que ha hecho. O sea, ha hecho que las actividades inmobiliarias desarrolladas de forma privada solo se realicen en viviendas de lujo. ¿Por qué? Porque son viviendas protegidas por sistemas que tienen su propia seguridad privada. Tú vete a Pozuelo, vas a ver cómo siguen construyendo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque Pozuelo se sigue comprando viviendas de alto standing. Claro, normal, porque además están cerradas las urbanizaciones con seguridad privada. Claro, hay quien entra una ocupa, ni por casualidad entra una ocupa. Aquí lo vamos a tener que ir dejando, señores, que se nos está echando el tiempo encima. Breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, llegamos al ecuador de este programa y como siempre hasta ahora las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Antes de empezar, pues como siempre, saludar a las nuevas incorporaciones del verano. Don José Ramón Riera. ¿A ti te fastidia que la gente siga de vacaciones? Bueno, es que vamos a estar la semana que viene, el jueves que viene, va a haber más tertulianos y tendremos que saludarles diciendo bienvenidos después del verano. Y nosotros llevamos aquí ya casi un mes. Gracias, Serrano. Gracias. Casi un mes tampoco. No, pero que es simplemente... Que tú la semana pasada estabas de vacaciones, majo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no había, lo que pasa es que te parece que fue hace pero no había mucho. Que saludar, pero que yo lo he hecho por cortesía, por educación, para dar la bienvenida a la gente buena. Nos quejamos de lo que has dicho del mes. No de que saludes, que has dicho que llevábamos un mes. Bueno, pues eso nos quejamos. Es lo que dice, bueno, quien no dice un mes dice 3 días, que es lo que llamamos nosotros. Pero bueno, vamos a centrarnos porque París sí que ha estado viviendo una pesadilla auténtica. París, concretamente. Sí. Vamos a ver por qué, porque desde comienzos de agosto se han descubierto ya 4 cadáveres en el río Sena y ahora se ha descubierto un quinto. Ha sido recuperado en Charenton-le-Pont, que sin un vínculo aún con los otros cadáveres previos que se habían establecido, lo que la investigación se ha llamado periodísticamente los 4 de Choisy, que es la zona donde se ha encontrado en la parte justo del río Sena. Pues el quinto cadáver se está viendo en la investigación si está vinculado o no al asesinato en serie, digamos, que ha habido con los otros previos, que 2 no tenían ningún signo de violencia, pero otros 2 sí. Ya la Brigada Criminal ahora mismo está asumiendo la investigación por los homicidios múltiples de este presunto autor de los 4 asesinatos previos, que ya mismo está en la cárcel. Es un joven de 21 años de origen tunecino-argelino y fue imputado y enviado a prisión preventiva por estos asesinatos, como he dicho. Evidentemente, ahora mismo se está investigando si tienen relación, primero, entre los 4 y no todos son hombres. Es una zona frecuentada por homosexuales y la policía está investigando y está dilucidando si tiene que ver el origen, el motivo de estos asesinatos, tiene algo que ver con la homosexualidad. La aparición del quinto ha dejado a Francia pues sumida un poco en un momento descabellado, porque ya eran suficientes 4, ahora son quinto y se está pudiendo hablar de un asesino en serie. Evidentemente los policías tienen que saber si esto es verdad o no, y el peligro que tiene esto es que pueden aparecer aún muchos más cadáveres. El estado estaba completamente en descomposición. El presunto asesino vivía en una casa ocupada muy cerca de una de las zonas donde se habían encontrado los cadáveres previos, y aún, como repito, como he dicho antes, que no hay ningún vínculo establecido, pero claro, desde agosto ya van 5 los cadáveres que se han descubierto en el propio río Sena. Bueno, resulta que aunque no haya un vínculo comprobado como tal, parece más que evidente que... Para referenciar, en París el año 24 hubo 34 homicidios. O sea
que tampoco les viene de dos, ¿eh? Pero Y en Marsella cinco es una parte exactamente 24 y venían de 52. Y pero eso, O sea, en el que río me extraña- Sena, en el río Sena. Ya, pero me extraña que el problema sea que los hayan echado al Sena. Porque Sí, es que pero una ciudad que tiene 34 asesinatos anuales tampoco es para estar muy contento. ¿Cómo los han descubierto? Es decir, no es que el río los haya arrastrado desde Algunos de ellos río sí, arriba. justo Sí. fue en la parte de la orilla. En la parte donde lo habían descubierto. O sea, que este último está totalmente en estado de descomposición. Claro, sí. O sea, en vez de porque- enterrarlos, como hacía antes Sí, la los mafia, ahora tiraban. los tiran al río. Pues Sí, no sé. Bueno, por trabajo podemos para discutir si la es mejor un policía método u otro, francesa, pero ¿no? lo grave es que te maten, ¿no? No, lo peor que ha pasado, bueno, después de eso, lo peor que ha pasado en París es que han hecho una playa, la Ana Hidalgo esta, yo creo que no ha sido una buena. Han hecho una playa ahí en París y tal que no han podido utilizar porque está contaminado todos los días. Entonces todos los días lo prohíben. Bueno, un día A pesar han podido de que ser, se al día dieron un siguiente está baño en el prohibido. mismo antes de... En torno, creo que fue en primavera más o menos que se dieron un baño en el río. Y en las Olimpiadas también. Sí, claro. No, lo las hicieron para las Olimpiadas, El problema fue las Olimpiadas. Lo hicieron Sí. para las Olimpiadas, pero y ahí harían un sobreesfuerzo, que no estaban de acuerdo los nadadores, ¿eh? Pero harían un sobreesfuerzo de limpieza, pero claro, después no, y es un río que no se puede bañar la gente, claro, pero ahí está la inversión. Es el gran río, además, es el Sena, El ¿no? río Sí, Sena sí, es un hombre. río podrido. Bueno, en fin, que Superrío. nos desviamos del tema, Superrío, Señores, romántico, maravilloso. volvemos a las crónicas. ¿Qué otra noticia nos traes para hoy, Gaby? Pues hablemos de la peligrosidad de la inteligencia artificial y un mal uso de los usuarios y también un mal uso de los propios que hacen esta tecnología, porque los padres de un adolescente que se quitó la vida demandan a OpenIA, la empresa tecnológica que es la creadora de ChatGPT, alegando que su chatbot ChatGPT animó a su hijo a quitarse la vida. La demanda fue presentada este martes por los padres del joven, como están viendo en sus pantallas, que se llama Adam Rain, tenía 16 años y fue presentada en la Corte Superior de California. En primera acción se está denunciando a ChatGPT por muerte por su negligencia y al parecer este joven llevaba varios años ya utilizando este bot para que le ayudara con los deberes del colegio y preguntándole cosas cotidianas de la vida, diferentes aficiones. Pues bien, ya en enero del 2025 comenzó a preguntarle sobre cosas más vitales, de problemas mentales. Y en una de ellas, en una de sus respuestas, ChatGPT dice, presuntamente le responde. Adam le escribió sobre un plan de suicidio y el bot le responde: gracias por ser sincero al respecto, no tienes que endulzarlo conmigo, sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada. Esto es lo que en la demanda de los propios padres es lo que se ha presentado. Pues bien, ChatGPT se convirtió en el confidente más cercano de este joven de 16 años y lo que le llevó a la muerte el pasado mes de abril. Los padres han denunciado y un comunicado de la propia empresa de tecnología dice que ayudando a las personas cuando más lo necesitan. Este es el comunicado presentado el día 26 de agosto y ellos mismos dicen que ya lo habían escrito previamente, pero justo a la casualidad que se ha publicado cuando los padres presentan la propia demanda. Dice que nuestro objetivo es que nuestras herramientas sean los más útiles posibles para las personas y como parte de esto continuamos mejorando la forma en que nuestros modelos reconocen y responden a los signos de angustia mental y emocional. Y en un apartado alegan que dónde pueden fallar nuestros sistemas y por qué y cómo los abordamos. Dice que ChatGPT puede dirigir correctamente una línea directa de prevención del suicidio cuando alguien menciona por primera vez su intención, pero tras muchos mensajes durante un largo periodo podría ofrecer una respuesta que contravenga nuestras medidas de seguridad. Ellos mismos están reconociendo que el chatbot básicamente está creado, según la tecnología que ellos mismos utilizan, para respuestas cortas e interacciones de pie, de 1, 2, 3 y poco más, y ellos mismos dicen que cuando lo utilizan para grandes conversaciones y durante un largo periodo de tiempo, la tecnología puede fallar, en este caso diciendo estos mensajes que han llevado al suicidio a un joven. Sí, yo incluso demandaría a la fábrica de espadas de Toledo si el niño se quita la vida, porque claro, ¿por qué fabrica usted esa espada? No, claro, no. ¿Por qué no educa usted a su niño? ¿Por qué no está usted más encima del niño? Es que estamos... Me parece que es decir, es una sociedad tan endemoniadamente débil y ridícula y carente de sentido muy común lista. y de responsabilidad. Es decir, aquí todo el mundo se quita en medio. Es decir, los políticos se quitan de en medio en cuanto hay un incendio o una riada y los padres se quitan de en medio en cuanto el niño utiliza mal un instrumento. Bueno, pues insisto, como utilizaría un cuchillo, como utilizaría una cerilla.
Es decir, oiga, la responsabilidad es personal. Y un niño de 16 años tiene que estar formado, tiene que estar educado. Y evidentemente, aún así, y aún educándonos bien, existe la libertad personal y la gente hace al final lo que le da la gana y lo que quiere hacer. Pero también, don Julio, usted lo sabe, los americanos se pasan de listo en monetizar esas cosas. Los abogados. Un señor, claro. Entonces, a mí ahí los padres me fallan mucho. Primero porque no parece, lamentando el sufrimiento de todo, pero los padres no estoy seguro de que estén en sufrimiento, sino a ver cómo le sacamos a esto algo. A ver, que el suicidio en España es la primera causa de muerte de los jóvenes. Es decir, que aquí ni ChatGPT ni leches. O sea, tenemos 3.500 señores que la mayor parte hombres, que se suicidan entre los 18 y los 35 años, es decir, que la mayor causa de muerte en España de los jóvenes es el suicidio, más que los accidentes de tráfico. Entonces, ¿alguien se lo está planteando? ¿Alguien? ¿O es que vamos a esperar a que la culpa la tenga ChatGPT? ¿Y ahora quién la tiene? La EMET. Mientras se van, ¿quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo? Y de cómo están los chavales. Claro. Y de la falta de valores, no, ya de referencias. Es que no saben por dónde tirar. Sí, hay un dato interesante. En California la eutanasia directa no está permitida, pero sí el suicidio médicamente asistido. O sea que una persona de 18 años, eso es verdad, mentalmente capacitado, que resida en California y solicite de manera voluntaria, el médico le da la pastilla para que se suicide él. Lo digo porque igual es un poco contradictorio una cosa con otra, excepto los 2 años de edad, que deben ser muy importantes. Pero eso es porque la IA es de hace 2 años, 3 años, ya harán una ley. Vamos a ver, estamos en el año 2 de Gutenberg, es decir, evidentemente la especie humana en nuestras sociedades van a tardar mucho más tiempo en digerir todo esto de la IA, la digitalización, etcétera. Pero claro, siempre hay listos que intentan aprovechar estos momentos de confusión, de adaptación y tal, para sacar dinero. Vamos, eso no lo puedo entender más que así. Es que no hace falta ni la IA. Seguramente si tú buscas en Google, por poner un buscador bien normal, cómo me suicido, te salen 60.000 sistemas de cómo suicidarte. Y si le pregunto, eso no es IA, eso es simplemente un buscador. Pero, en fin, supongo que aquel chico que imitando a Superman se pegó un tozolón y dejó la crisma en el suelo, también debió denunciar a Superman. ¿Y qué hemos hecho por los 3.000 suicidios de jóvenes? España nada. Sí, ¿cuál es el plan? España nada. ¿Qué planes tiene nuestro gobierno? Aumentar el 110% ¿Hay algún ministerio que se vaya...? Solo lo sacó Errejón en el Congreso eso como un tema preocupante y ahí se murió. Bueno, ¿y alguien ha hecho algo? ¿Alguien quiere hacer algo? 3.000 muertos parecen poco... Nada, es irrelevante. Si hay 3.000 que se suicidan. 3.000 al año. El único que no le ha salido bien es el del currículum de Valencia. Que el pobre se intentó suicidar, al cabo de un rato está tomándose unos chupitos. Un carajillo te activa, Ese es un modelo de suicidio que se le puede contar a la inteligencia. Ese no era joven, ¿no? No era joven, pero quizás por eso fracasó. Pero lo digo porque es muy interesante saber lo que es el tema de violencia doméstica, que es gravísimo, malísimo y tal, pero no llega a 3.000 nunca, Nos va a dejar Gaby antes de irse con un mejor sabor de boca. Esto es muchísimo mejor. Bueno, Francas yo creo que no, Bueno, me da igual. Pero una cosa, don Julio. Esto es mejor que un chiste. No tiente usted al diablo, porque si quiere que hagan algo, es muy fácil. Hacemos una ONG antisuicidios y le damos dinero. Sí. Bueno, los que nos sobra el dinero somos los madridistas. Pero no, lo digo como club, no personalmente, porque no es mi caso. Pues hemos visto... pues invítate a algo, ¿no? Pues no es el caso. Toma, el boli del Club de Amigos, de la Fundación. Pues bien, en el Bernabéu ya se ha podido ver... Pues estamos de estreno, básicamente. En sus pantallas están viendo ahora la nueva proyección, las pruebas de iluminación del Santiago Bernabéu, que esto va a estar antes de los propios partidos, con las imágenes y las caras de nuestros jugadores, celebraciones de Champions, bastantes, y mucha más que el Fútbol Club Barcelona. ¿Champions en color o en blanco y negro? No, mira, esto es color y no está pintado. Esta es la última del 2024, bastante buena la Champions, y que aquí celebramos en directo, además. Bueno, ahora tenemos a Franco otra vez nosotros, pero lo hemos fichado. O sea, antes era Independiente y era del Barça, pero ahora Franco es nuestro. Os va a caer la ley esa de
de no sé qué de memoria histórica. memoria democrática. Si se aplicara al Barça ya le habrían cerrado el Barça. La pero historia, bueno. la historia es no, digo historia. yo, Venía del Bernabéu, cuando iba allí. Sí, venía del Bernabéu, sí. Para nada quería crear Es que de verdad, para nada quería crear este debate político. Es que además no se bajan de las Champions en blanco y negro, macho, no se bajan. Les enseñan las fotos, los vídeos, con Franco allí y tal, que le daban todo tipo de insignias, de reconocimientos. Franco era del Barça, macho. O sea, oye, lo siento mucho. Oye, un honor para el Barça, claro. Y Zapatero también, ¿no? Y Zapatero también. Y Zapatero, sí, aquí... Sánchez no sé si es de alguien. Bueno, seguramente si dice una cosa es mentira, con lo cual no lo sabremos nunca, ¿no? No lo sabremos. No lo sabremos nunca, pero... En fin, Gaby. Bueno. ¿Nada? Mastantuono. Bueno, Franco, empezaron a cantar cuando por eso os van a cerrar el campo. Ya tiene que venir un argentino para poner orden, pero bueno, dejemos el tema que tampoco quiero entrar en debate. Es más fácil cantar Franco. Sí, bueno, claro que sí. Tenemos chistes. Bueno, está ahí dos amigos y dice uno a otro, dice, ¿a qué te dedicas? Y dice, soy matemático y fisioterapeuta. Y dice, ¿ah, sí? Dice, 3 por 5. Y dice, esguince. Sí, claro, es 15, claro. Sí. Esto. Y tengo que decir que no es mío, que es de Diego Arjona. Pero esto es para listos. Sí. Porque no es rápido de cazarlo. Necesita como mínimo 2 silogismos, segundos, 2 verbos, ya eso, Claro. Bueno, tú has necesitado 4. No, para ese no. Ahora lo tenía en 0,5 décimas. Esta cámara para presentadora, porque esto es increíble. Es que es la estadística. Pero eras mucho más listo. Es lo que da el... Eso es matemático y fisioterapeuta. Pero yo nunca preguntaría cuántos has necesitado tú. Porque no es bueno hacer quedar ni bien ni mal, ¿no? ¿Lo explico, el chiste? No, sí, lo pillas. Sí. Yo he necesitado 2. Porque es matemático por la multiplicación y fisio por lo del esguince. Sí. Y al final, si lo juntas y cambias... Sí. ¿Sabes? Pero que como mínimo 2. Sí. Y no me llevo ninguna. Bueno, yo me despido ya. Adiós, Gaby. Que te vaya muy bien. Que tengas buen día. En fin, vamos con más asuntos. Volvemos, si les parece, a página económica. Nos fijamos ahora, nos vamos hasta el norte de España, hasta Asturias, porque allí lo que van a empezar a hacer es a probar, van a hacer un experimento. Van a empezar con la jornada laboral de las 32 horas. En España, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sigue atascada en el Congreso por falta de apoyos políticos. Pero Asturias ha decidido dar un paso al frente. El Principado pondrá en marcha un plan piloto para ensayar la semana laboral de 32 horas, equivalente a 4 días de trabajo. La iniciativa se dirige en esta etapa a empresas privadas que participan de manera voluntaria. El gobierno asturiano destinará 35.000 euros a este proyecto, fondos que se emplearán en un estudio detallado sobre su impacto en la productividad, en la organización de las empresas y en la calidad de vida de los trabajadores. El plan contempla 2 posibles modelos: concentrar la jornada en 4 días a la semana o bien repartir las 32 horas en 5 jornadas más cortas. El objetivo es identificar qué sectores, como tecnología o informática, resultan más propicios para la aplicación de esta medida. Por el momento, la iniciativa no incluye al sector público, aunque las autoridades no descartan evaluar en el futuro sus efectos dentro de la administración autonómica. Con este programa piloto, Asturias se convierte en la primera comunidad en explorar de manera práctica la semana laboral de 4 días. Mientras el debate nacional continúa paralizado en el Congreso. Vamos ya con los datos que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera, los principales indicadores de ese observatorio de márgenes empresariales en España. Sí, vamos a ver, el observatorio de márgenes empresariales se le ocurrió a la señora Nadia Calviño, ministra de Economía, en pleno proceso inflacionario, porque dijo, hay que controlar a los empresarios, no vaya a ser que se estén aprovechando de la inflación y estén empezando a subir sus beneficios y sus resultados de explotación. Y entonces, bueno, sí, la verdad es que el informe que publica trimestralmente la agencia tributaria se delegó entre la agencia tributaria y el Banco de España para que cuadrasen las cifras, pero en cualquier caso las más espectaculares son las que utiliza la agencia tributaria. Además, la agencia tributaria lo que hace es cómo saca estos datos. Muy sencillo, dice, yo me cojo
todas las declaraciones de empresas que presentan su declaración, es decir, a Hacienda mensualmente, cojo enero, febrero, marzo, es decir, con lo cual cojo un trimestre por trimestre, en enero me caen las pymes y cuando cojo abril, mayo y junio me caen otra vez todas las empresas. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, como España va como un cohete, puntos suspensivos, de feria, que es como a mí me gusta calificar al cohete de Sánchez en estos momentos. Musk explotan. Sí, claro. Fijaros los datos porque son espectaculares. En el primer semestre del año, las empresas que declaran y que Hacienda toma como ejemplo para poder hacer este cálculo, se han reducido un 5,8%. Ojo al parche. Estos datos empiezan a coincidir, además, con los datos que publica el SEPE, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, que se está pegando una bofetada a las micropymes y las pymes. ¿Por qué? Pues porque su capacidad de generar margen y beneficio es ridículo debido al incremento de costes que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Caída de empresas, un 5,8, vamos como un cohete. Pero perdona, ¿es caída del número de empresas o caída del margen? No, del número de empresas. Vale. Número de empresas en el periodo. Vale, como hablabas de margen... Sí, pero es que claro, es que tiene más datos, o sea, para sacar estos datos te da un montón de datos. Vamos yo a ver, no veo nada de aquí. Fijaros, ventas totales, hombre, las ventas totales, buena noticia, crecen un 4,6%. Si tenemos en cuenta la inflación media en este periodo, que ha sido de un 2,1%, realmente las ventas reales han sido superiores mejor que la inflación. Es decir, estamos vendiendo, las empresas que han quedado venden más. Ahora bien, el margen bruto ha pasado de un 8,4% a un 8,1%. Es decir, descontado todos los gastos de operaciones de costes de la venta, el margen cae al 8,1%, tenemos una reducción del margen del 3,6%. Hay otro dato importantísimo de este informe, que es sacar el salario medio, no el modal que me has pedido, Enrique, sino el salario medio ha crecido un 4,6%. Fijaros, las ventas crecen un 4,6%, los salarios medios crecen un 4,6%. Estos son los datos que publica la agencia tributaria. A mí no me preguntes si están bien, regular o mal, pero son los que dicen ellos, y yo me los creo, porque son las declaraciones que hacen las empresas que presentan su declaración a Hacienda. Eso sí, el resultado bruto de explotación se mantiene idéntico. Es decir, el beneficio antes de impuestos, este no es el EBITA, este es el BAI, el beneficio antes de impuestos, se mantiene, no crece nada. Es decir, las empresas están cayendo y aunque venden más, como sus costes, entre ellos los salarios, que es una parte sustancial de los costes, están creciendo lo mismo que crecen las ventas y luego tienen otros gastos, es decir, que también están creciendo energía, etcétera, etcétera, resulta que su beneficio está creciendo cero. Esto es el mensaje clarísimo que quiero transmitirle desde aquí al señor ministro de Economía, porque creo que es importante que se mire lo que saca la agencia tributaria, porque cuando cada vez la economía, como esto, las empresas ganan exactamente el mismo dinero, ¿qué sucede? Contratan menos gente, invierten menos y intentarán transmitir el máximo posible en los próximos trimestres parte de esos costes al precio de la venta. Es decir, vamos a tener subidas de precios o caída más de empresas porque no puedan aguantar. Dos, no se va a contratar, se va a tratar de controlar el máximo posible la contratación y, desde luego, la primera partida que va a verse afectada es la inversión de las propias empresas. Si no gano más, no voy a seguir invirtiendo, con lo cual tenemos un problema económico, por mucho que nos cuente el Ministerio de Economía, por mucho que nos cuente el INE, que un día hablaremos del PIB, porque estoy preparando un informe para poderlo contar tranquilamente aquí bien, de cómo se manipula la información el Instituto Nacional de Estadística. El dato está aquí, para que todo el mundo se lo quede. Hay menos empresas, ojo, aunque venden más, el margen está cayendo y el beneficio también. Así que
ojito al parche con lo que va a venir en los próximos trimestres. Enrique. Hombre, porque un poquito de polémica, ¿no? A mí la primera cifra no me preocupa mucho, al contrario, me gusta. Quiero decir, la de la reducción de empresas. Porque si eso supone una concentración de empresas... Está suponiendo una concentración. Si supone una concentración no está tan mal, porque ya sabes que uno de los problemas que tiene España es que es micro, pyme, y tenemos dificultades en crear lo que se considera pyme en Alemania, o empresas medianas. Vamos a ver, están creciendo el número de empresas de más de 250 en adelante y están cascando empresas de 50 hacia abajo. Pero eso es un riesgo. Yo estoy de acuerdo que la concentración, pero ¿sabes cuáles son los mayores generadores de empleo en este país? Hombre, las pymes, claro, evidentemente, pero muy poco valor añadido. Es decir, ese es el problema. Valor añadido es pequeño, pero empleo son las que más generan empleo. Ojo, porque el efecto es doble. Es decir, si reduces micropymes, pymes y menores de 50 empleados, el empleo no va a ir tan rápido porque, perdóname, el BBVA no contrata gente, reduce empleo. Repsol es difícil que cree empleo. Los IBEX 35 son los que menos empleo generan. Las de 500 sí que pueden estar generando si crecen y 250 exportan. también. Exacto. Si crecen y son capaces de exportar. Porque como no exporten, tenemos un problema muy serio. El mercado nacional está cada vez más constreñido. Hoy el Banco de España publicaba antes de ayer unos datos en el cual dice, buenísimo, el ahorro de las familias ha crecido en el primer trimestre del año 38.000 millones de euros. Anda, qué bueno, se están protegiendo, pero están dejando de consumir. No, evidentemente. Están dejando de consumir, con lo cual solo puedes paliar el efecto consumo si exportas. Si no exportas, ojito. Pero ahí está igual a ese, es decir, si ese ahorro fuera inversión, vía los agentes intermedios, ahí hay actividad. Eso en España tampoco se asegura, porque el ahorro muchas veces es el calcetín. Es decir, no es como el ahorro americano. Es que no estoy hablando de ahorro, estoy hablando de depósitos en efectivo y en bancarios. De caja y depósitos. Eso es dinero muerto. Una cosa, doña Alba, es que me parece interesante comentar lo que ha habido antes, además que lo comente la jornada laboral de 32 horas. La jornada laboral de 32 horas, en un aspecto, no voy a decir ya porque yo viví lo de en Francia con los 35, con la hija de Delors y tal, pero es que esto supone una barbaridad más en el mercado único español. O sea, ya vamos a tener 17 mercados laborales. Ya tenemos 3 o 4, no hay que engañarse. El mercado de trabajo en las Vascongadas tiene poco que ver con el resto de España. Pero claro, si ahora va a haber 32 horas, y además que lo haga Asturias, estoy seguro que don José Ramón lo sabe, que hay una cosa que se llama de toda la vida el efecto Asturias, que es con la gran mayoría de la población viviendo de subvención pública, es decir, los salarios son altísimos y por tanto la inversión extranjera no va ahí. Por ejemplo, los salarios son altísimos. Si además de que los salarios, curiosamente en Asturias, que es una zona pues todo deprimida, son altísimos y además van a trabajar menos horas, ¿quién demonio va a invertir en Asturias? No, la única ventaja es que como Asturias Industria casi creo que no tiene ninguna ya, se la cargaron toda, afecta poco, y como está quebrada económicamente porque Asturias está dejada de la mano de Dios desde hace bastante tiempo, y solo basta pasearte por ahí para que la gente te ve este programa, te pare por la calle y te diga, oiga, cuenten cómo está Asturias, que es un desastre, que no sé qué, porque es un desastre, pues afectará poco o será más desastre. Sí, antes de irnos a la última pausa de publicidad, me gustaría preguntarle a Riera por su percepción de lo que ha supuesto este verano para el turismo, porque la sensación en muchos puntos de España es que esa gallina de los huevos de oro ha quedado un poco tocada. Vamos a ver, yo el otro día publiqué un vídeo en mi canal de YouTube explicando el efecto global de los incendios, lo que puede suponer en total, es decir, el coste económico, y me salían cogiendo, o sea, como no hay datos
públicos, es decir, fuentes públicas de INE, IGAE, etcétera, etcétera. Lo que me fui son a las fuentes que publican estudios, la Federación de Municipios Españoles y el de empresas que hacen temas de desbrozado y temas de antiincendios. Y me salía, de acuerdo a los datos que ellos publican, aproximadamente el coste de apagar incendios, 5.000 millones de euros. O sea, eso es lo que nos ha costado. Ellos calculan unos 10.000, entre 10.000 y 15.000 euros por hectárea el apagar una hectárea que se ha incendiado. Si multiplicas casi 400.000, No, decir, por 400.000 y algo más. Sí, sí, está quemando 400.000 por 10.000, pues te está saliendo 4.000. Si la multiplicas por 15.000, te salen 6.000, media 5.000 millones de euros. Seguros. Los seguros contra incendios van a tener que pagar aproximadamente unos 2.000 millones de euros. Y así fui sumando uno detrás de otro. El efecto que tú has dicho, para los agricultores y ganaderos, el dato que has dado es el que cuadraba con el mío, unos 2.000 millones de euros. En total, el coste económico del mes de agosto va a suponer a este país muy cerca de los 15.000 millones de euros. Entre 12 y 20, yo he preferido quedarme en los 15, no hacer ni siquiera la media, porque serían 32, serían 16.000, he preferido ajustar a 15.000 millones de euros. Y dedicamos a prevención 221. O sea, fijémonos, si multiplicásemos por 10 de los 221 a 2.200 millones, es decir, el efecto de prevención, posiblemente hubiésemos podido reducir por 5 el efecto del coste de los incendios. Estaríamos ya muy cerca de 3.000 a 2.000, es decir, con lo cual hay que trabajar en la prevención. La única forma que tenemos en este país de evitar, como decía don Enrique, que dentro de 2 años se vuelva a repetir el mismo modelo, o dentro de 1, o dentro de 4, o dentro de 5, es decir, es trabajando en la prevención, desbrozando, como me decían los durante todo el año. Todo el año, sí, como decían los ganaderos de Asturias, la agencia que yo veo. Si es que no nos dejan quitar la mala hierba de los montes, y además, como nos están obligando a reducir la ganadería, pues así nos pasa, que tenemos focos de incendios por todo, ¿no? Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad en la que nos abandona Julio Eriza, pero podemos encontrarle en su canal de Telegram. Sí, hombre, he visto que has estado publicando cosillas. No puedo dejar de dar las gracias a todos los que han estado aquí durante este mes de agosto, sustituyendo a sus compañeros y trabajando, además, pues eso, en las condiciones en las que se ha trabajado este agosto, que ha sido francamente duro y con muy pocos medios, ¿no? Pero muy especialmente a Luis del Pino, que ha mantenido su programa todas las mañanas a las 7 de la mañana. Yo me he mantenido escuchándole todas las mañanas a las 7 de la mañana porque es verdaderamente un verdadero gozo ver cómo razona, cómo analiza y cómo expone los asuntos. Y eso en el marasmo de la información que hoy fluye con enormes visos de manipulación, de mentiras, de falsedades, es un destrozo, la verdad es que cada día yo cada día lo paso peor y ya me estoy desanimando. Pero escuchar a Luis del Pino es un chorro de aire fresco y de agua limpia y cristalina que te abre mucho la mente. A mí me gustaría simplemente decirte una cosa, Julio. Que una televisión como esta, que permita una opinión libre, permanente, diaria, de los que no creemos en determinados modelos, es decir, creo que es algo de alabarte, de darte las gracias y de animarte a que sigas, porque no te puedes desanimar, majete, no te puedes desanimar, sino que te editamos muy arriba, con muchas ganas, con mucha fuerza, porque si no... ¿Qué nos queda? Miro a Alba y no estoy nada desanimado. No solamente nos viene la generación de Alba, sino que Alba ya trae otra generación. Así que el futuro está aquí. No creo que... Y además han tenido la oportunidad de vernos a los demás, que hemos hecho las cosas como hemos podido, que hemos aprendido también de los que vinieron antes y que disfrutamos mucho con este trabajo y poder ejercer la libertad de expresión con esta tranquilidad, esta consistencia, esta naturalidad. Yo no me lo puedo pasar mejor. Un trabajo que desde luego se hace mucho más amable gracias a todo el cariño que nos transmiten todos nuestros espectadores y también el respaldo que nos dan a través del club de amigos, que
vuelve a estar en funcionamiento. Pueden, ya lo saben, hacer sus llamadas a través de ese número que están viendo en sus pantallas. Pueden hacer sus donaciones puntuales, formar parte del club de amigos siendo parte de esta gran familia. En fin, hay muchísimas formas de ayudar. Para informarse, en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Se lo repito, sí. 91 616 24 64. Yo he podido comprobar durante el verano, he estado en diversos lugares de España, y he podido comprobar cómo la gente agradece bueno, el discurso y la pluralidad de opiniones y la consistencia de las opiniones. Es decir, se dan cuenta que aquí tratamos de utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero aquí desde luego es el más común, ¿no? Y de hecho, el tsunami de realismo que están ahora mismo asumiendo las encuestas electorales, y es que los políticos en todo el mundo prácticamente se están enfrentando a la realidad. De repente han estado durante a veces décadas negando las cosas que eran evidentes, pero la realidad en tantos temas, ya tenemos oportunidad de comentarlo, se está imponiendo. La realidad se está imponiendo en el tema de la inmigración, en el tema de la gestión de los políticos, de las autonomías, de la educación, de la transexualidad, en tantas y tantas cosas. La realidad acaba llegando y te dice, no, machote, ya te puedes bajar de donde estabas porque... Y eso nosotros lo hemos defendido hace muchos años. Es difícil encontrar en esta casa una línea editorial que no esté absolutamente en consistencia con las cosas que hoy están ya claras, que son patentes, que son evidentes. Y ustedes, con ese club de amigos, han conseguido que haya ese embrión, que está ese pequeño motor que sigue en funcionamiento y que le da la vida a esta televisión y a estos medios. Si los que están alrededor nuestro deciden aportar también su granito de arena, podremos hacer más cosas. Si no, pues haremos lo que podamos hacer y tan ricamente. Pero créanme que es importantísimo, y además, insisto, me lo dicen ustedes, importantísimo que siga vivo este corazón de irradiación de ideas, fuerza, de racionalidad, de análisis serio. Dependemos de ustedes. A través del Club de Amigos. 91 616 24 64. Última pausa de publicidad y a la vuelta les contaremos la ley de la prostitución en la que está trabajando el Gobierno. Hablaremos de inmigración ilegal y muchos más asuntos. No me enrollo más. A la vuelta se lo contamos. Seguimos en Dando Caña, lo hacemos mientras muchos de ustedes sigan a esta hora de vacaciones, otros seguramente ya hayan vuelto a la realidad. España, fíjense, es uno de los países con más contaminación acústica de toda Europa. Y durante estas vacaciones es habitual que esos audífonos sufran pequeñas modificaciones. Por eso, Eduardo Mora, muy buenas tardes. Muy buenas. Hay que revisarlos, ¿no? A la vuelta al cole. Igual que avisamos antes del verano que cuando nos cambiamos de emplazamiento, pues los audífonos hay que ajustarlos. Cuando volvemos a nuestra residencia habitual también. La cera del propio cerumen del audífono que tenemos como protección en el oído se segrega más en verano porque también hay más piscinas, humedades, playas. Y eso lo que hacen es que los propios filtros de los equipos se vayan obstruyendo y no estén dando la misma calidad sonora que deben tenerlo. Entonces, nosotros siempre recomendamos que ahora en esta época de septiembre hacer esa ITV que le llamamos o esa revisión a los audífonos y al conducto auditivo, porque hay veces que la propio cerumen pues, se acumula en excesos, es que genera ese tipo de pequeños tapones que hay que mandar para que lo retiren, ¿no? Entonces la propia salud y limpieza del canal auditivo para poder oír bien y sobre todo entender bien, porque muchas veces decimos sí, estamos oyendo, pero no entiendo igual de bien que entendía pues, en la época antes del verano, y es porque los audífonos con la humedad sufren, como sufren cualquier equipo electrónico en ese sentido. Entonces es recomendable que durante este mes que empezamos ya, cuando empecemos en el mes de septiembre, pues pasemos a hacer lo que es la revisión y comprobar tanto lo que es los filtros y que el audífono está dando la sonoridad adecuada a la nueva situación sonora
valga la redundancia, que tenemos en nuestra sede habitual, que no es lo mismo, como bien has dicho, pues en las zonas somos muy ruidosos, hablamos muy alto, los restaurantes y las cafeterías tienen un ruido muy alto, pero cuando volvemos a nuestro ritmo natural o habitual, pues tenemos una sonoridad mucho más acomodada y el audífono hay que ecualizarlo, hay que ajustarlo a esa para poder entender realmente bien. Es muy importante. Bueno, y que al final también es importante que se ponga a punto, ¿no? Como la vuelta al cole, cuando uno se prepara, también los audífonos. Sí, porque regulamos si ha tenido alguna pequeña pérdida. O sea, es el momento de verdad de resetear y pasar este periodo que llega hasta Navidades, que también decimos que hay que reajustarlo porque vuelve a haber cambio en este sentido y ya lo avisaremos en estas píldoras que damos. Pero también las grandes reuniones. Grandes reuniones, claro. Pero eso ahora empezamos una época más natural de vivir, o sea, de nuestra residencia habitual, que tenemos que ajustarla a ese acondicionamiento. Muchas veces en verano pues vamos a vivir y convivimos mucha gente junta a la vez, pues hay abuelos, hijos y nietos, todos que somos muy gritones, hablando alto, y en cambio cuando volvemos a nuestra sede habitual pues tenemos un nivel sonoro mucho más adecuado, mucho más bajo, que el audífono hay que ajustarlo, porque nos dicen es que ahora me molesta, ¿no? Entonces es un poco el recordatorio, que empieza periodo, que igual que nos hacemos las promesas de ir al gimnasio y esas cosas para bajar la tripilla que hemos acumulado, pues el oído es lo mismo. Son mejores los propósitos de septiembre que los de Año Nuevo, sin duda. Sí, yo creo que sí, que son mejores. Eduardo, promoción especial para nuestros espectadores y socios del Club de Amigos, que se lo sepan. Revisión y ajuste especial para después de las vacaciones, 2x1 en audífonos y hasta 30 meses para pagarlo. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo. Y nos vamos ahora hasta Minnesota con ese ataque que se ha producido en estas últimas horas, que ha dejado a 2 niños, uno de ellos de 8 y otro de 10 años muertos y una veintena, exactamente 17, heridas, que han resultado heridas después de un tiroteo en una escuela y también en una iglesia católica en el sur de la ciudad estadounidense de Minneapolis. El inicio del curso escolar en Minneapolis ha sido una auténtica tragedia. Un joven de 23 años, identificado como Robin Westman, se acercó a la Escuela Católica de la Anunciación armado con un rifle, una escopeta y una pistola de 9 milímetros. Alrededor de las 8:30 de la mañana se estaba celebrando la misa diaria en la iglesia del colegio, y Westman disparó a través de la ventana, matando a 2 niños de 8 y 10 años, e hiriendo a 14 más y a 3 feligreses. Posteriormente se suicidó. El FBI está investigando el caso como un acto de terrorismo local y un crimen de odio hacia los católicos. El tirador, un joven que solicitó el cambio de nombre y se identificaba como mujer, horas antes de llevar a cabo la masacre publicó una serie de vídeos en internet. Según la agencia AJN, su madre trabajó en ese colegio como secretaria hasta el año 2021. Associated Press ha señalado que era sobrino del excongresista republicano por Kentucky, Bob Hellenringer. En uno de los documentos compartidos por él mismo, muestra una carta de despedida para su familia y el arsenal que tenía en su poder con mensajes perturbadores, antisemitas, contra los católicos. Enseña un blanco de tiro con una imagen de Jesús. En su rifle había un mensaje que decía matar a Donald Trump. O 6 millones no fueron suficientes, refiriéndose al Holocausto. En sus cargadores había escrito ¿dónde está ahora tu Dios? En otro ponía para los niños. En otro vídeo inquietante publica su manifiesto, escrito en inglés, ruso y cirílico. Muestra sentimientos de autodesprecio y deseos de morir. Alaba otros ataques sucedidos en escuelas y a sus propios tiradores. Según él mismo, la masacre no quería hacerla para difundir un mensaje. Lo hacía por complacerse. En una de las hojas se puede ver un dibujo de la iglesia donde posteriormente llevaría a cabo el ataque y cómo reacciona. Muestra una obsesión demoníaca con una imagen de alguien parecido a él visitando al diablo. Horroroso, sin duda, sí. En fin, hablemos de la inmigración ilegal porque se nos va acabando el tiempo. Contarles la última operación de la Guardia Civil que ha detenido a una quincena de personas, miembros de una organización criminal asentados en Ceuta, acusados de facilitar el paso de inmigrantes ilegales a nuestro país. También están acusados de blanqueo de capitales, contrabando y tenencia ilícita de armas. Disponían de una flota de unas 15 embarcaciones neumáticas que tenían, como se pueden imaginar, motores de gran cilindrada en las que habían invertido más de 1 millón de euros. Eso sí, por viaje llegaban a cobrar incluso unos 7.000 euros por personas. Además, se están investigando a otros 8 personas, 8 individuos en las provincias de Almería, Murcia, Sevilla y Alicante. Esta operación se inició ya en el año 2024.
Bueno, llevamos años avisándoles, también lo hace Rubén Pulido con datos, con información de primera mano, de que la inmigración ilegal no solo vienen diferentes personas, sino también se cuelan potenciales terroristas. De hecho, lo hemos visto con diferentes ataques que se han producido en suelo europeo. Pues hay un informe, el último informe, que no es este que están viendo en sus pantallas, sino que es el que recoge esta misma mañana de Objective en su portada, que hace referencia a una información de Frontex que dice que precisamente hay muchas personas, potenciales atentadores, que se están colando precisamente a través de esa inmigración ilegal. De hecho, es literal. Personas con intenciones potencialmente maliciosas, dicen, se mezclan con migrantes irregulares, entran en la Unión Europea sin ser detectadas y participan potencialmente en actividades delictivas. Mientras tanto, también hay polémica por la llegada del buque de la ONG de Open Arms a Santa Cruz de Tenerife. Han pasado 8 años desde que la embarcación Open Arms hiciese acto de presencia en el archipiélago canario. Ahora, casi una década después, ha atracado en Santa Cruz de Tenerife. Su despliegue no responde a ninguna petición oficial y muchos lo ven como todo un pulso al ejército del aire y del espacio, quienes se encargan de manera oficial y exclusiva de la vigilancia y del rescate en esta zona. Una ONG cuestionada por su colaboración con las mafias que trafican con personas. Una llegada del Open Arms criticada por líderes políticos como Santiago Abascal, que ya alertaba en redes sociales: este barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Este jueves, miembros de la ONG se reunirán con el gobierno del archipiélago, para lo que todo hace indicar anunciar un importante acuerdo conjunto. En 2017, también con Fernando Clavijo como presidente canario, ya se intentó negociar que Open Arms tuviese una sede fija en esta zona del Atlántico, pero finalmente no salió adelante. El buque de rescate estará hasta al menos el próximo martes 2 de septiembre atracado en el puerto para tomar suministros y a partir de ahí adentrarse en el mar para comenzar con su labor humanitaria, justo en una época en la que mayor número de salidas se esperan desde África Occidental. Es muy interesante ese informe de Frontex que les mencionaba antes, porque en el mismo se va desgranando y se alerta también de las diferentes rutas que llegan hacia nuestro país. Una de ellas es la ruta balear, como se ha disparado, se lo decía al inicio del programa, un 77% más con respecto al año 2024, con mayor presencia además de subsaharianos que argelinos, lo que también puede suponer incluso un golpe para el turismo. En fin, Enrique, ¿qué le parece que este buque haya llegado a Canarias? No sé si lo considera también usted un pulso al Ejército del Aire. ¿Pero por qué un pulso al Ejército del Aire? Eso es lo que no entiendo. Porque es el encargado de precisamente estar en esa zona con las tareas de vigilancia. El Ejército del Aire. Sí, pero eso no impide que los barcos, es decir, los barcos legales, y Open Arms por ahora lo es, circulen libremente y además si viene a un puerto español y va a ser recibido oficialmente, además para intentar llegar no sé qué acuerdos, yo no sé, es decir, vamos a ir al fuero, es verdad. Lo que no entiendo es por qué se plantea como un que para que lo tenía que haber bombardeado. Hombre, tienes que haber... No, si a mí no me importaría que le bombardearan, pero tiene que haber un motivo. Si no, más bien sería la Armada la que le puede parar y si no tiene permiso para atracar. Eso en el Ejército del Aire no lo veo. Pero bueno, eso del fuero. Hombre, lo de Open Arms es digamos, la polémica permanente y ha sido el emblema de en épocas pasadas, ¿verdad?, de lo que era la política de puertas abiertas, Open Arms, tal. Yo creo que fue Grecia la primera que empezó y después fue Italia la que ya empezó a criminalizarlo, decirle, bueno, basta ya, ¿no? Entonces España tiene que tomar esa decisión, porque yo evidentemente no dispongo de datos, pero bajo ese buenismo y tal, y no estoy diciendo que la capitana, que ya ha sido, por cierto, encarcelada en otros países, etcétera, 24 horas, después, pero tengan buenas intenciones, no sé qué, pero yo creo que objetivamente están ayudando a las mafias. Puede ser que sin quererlo, pero claro, son la que los blanquea o el enlace final o el eso. Me parece que, hombre, ahora mismo sería una provocación, incluso yo diría a la política pues, de Frontex o de Europa, el establecer una
un refugio permanente o un caladero permanente en una playa, en un puerto canario, yo eso no me parece prudente como poco, ¿no? A ver, probablemente es el buque más rentable del mundo, Claro. ¿no? Con una inversión hace mucho tiempo, lo que debe ingresar, no quiero ni contártelo. Pero yo es que me fijaba en un tema que es un poco distinto, que es la trata de blancas. Entonces, la trata de blancas, si no me equivoco, consiste en que en una serie de países, en muchos casos han sido países del este, Ucrania no estaba exenta, alguien convence a chicas jóvenes de que venir a España o a la Unión Europea, muchas veces no era España, era países más de centro de la Unión Europea, era muy fácil conseguir un buen trabajo y eso les solucionaba la vida a esas personas, a esas chicas que venían, curiosamente siempre eran chicas, no feas y de una cierta edad, y a la familia que se quedaba allí. Y era muy interesante saber que la persona que te ofrecía el tránsito hacia aquí, hombre, además de que no te cobraba, te subvencionaba el viaje, pero te venía a buscar a casa porque así sabía perfectamente quién era tu familia, porque después eso se va a usar para que no te eches para atrás. Claro, ahí no intervenía ningún gobierno, que sepa yo. Imaginaos que a todo eso hubiera una ONG que estuviera esperándolos en no sé dónde y que aprovechara para hacer la última parte del viaje, ¿no? Y diríamos, vaya pante de cabrones, ¿no? Sí. Pero imaginaos que no solamente hubiera una ONG que hiciera parte del viaje, para que los otros no tuvieran ni que mojarse en entrar, ni en Francia, ni en... No, nada. Los dejan en una frontera y desaparecen. Y que después viniera un gobierno y con, con su salvamento propio, con militares o con lo que fuera, hiciera la última parte para que no se perdieran en otro sitio. Todo eso, no sé exactamente cómo lo llamaríamos, pero creo que no lo dejaríamos muy bien. Bueno, pues si cambiamos trata de blanca con trata de negros, es exactamente lo que está pasando con toda la inmigración ilegal en España. Esta mañana creo que era Luis del Pino, que no entraba en juzgar las ONGs que están en medio, a las cuales yo he añadido, pero sí decía que la última parte de todo ese tránsito de la mafia lo hacía el gobierno español cuando lo repartía por España. Claro. Parece que no solamente los hace al repartirlos por España, sino que en algunos casos los va a buscar en alta mar, no fuera caso que las mafias consuman tanta gasolina. Felicidades. No me quiero despedir el programa de hoy, y ya que estaba Francas con el turno de palabra, porque esta mañana me has enviado el cartel de una concentración que va a ocurrir el próximo lunes, que es día 1 de septiembre, empezando ya el próximo mes, aquí en Madrid, bajo el lema de los niños y las niñas no son un negocio. Sí, es que es un negocio. Es que esta mañana me han entrado muchas cosas y además, si os acordáis, antes de verano yo hablé de que en un hospital de Madrid se iban a quedar con un niño que estaba la madre. Sí. Bueno, pues eso pasó ayer en otro hospital de Madrid, han vuelto a quedarse con un niño. Entonces, hay una serie de manifiestos que yo he estado a punto de dedicar la introducción a eso, ahora no lo encuentro, pero sí lo encuentro, sí. En San Sebastián de los Reyes, en el hospital de San Sebastián de los Reyes, ayer una madre se encontró con que le cogieron el hijo. Y eso cada vez está más facilitado. Es decir, ahora ya no hace falta que tú hagas algo o que te denuncie alguien alguna cosa, sino que cuando vas a parir te encuentras que lo que pare se lo queda el Estado. No se sabe exactamente por qué. ¿Pero por criterio del hospital? Por criterio del hospital y los servicios sociales, sí. Y además el hospital... Es decir, el hospital es el que da el aviso a servicios sociales y... Bueno, me parece que el hospital mismo puede actuar. Eso ya lo investigaré, porque por lo que me he negado esta mañana es alucinante. Entonces, como cada día vamos a peor, pues la manifestación en Madrid será el 1 del 9 del 25, pero eso, a ver, esas manifestaciones hay cada semana en Madrid, Cada sábado hay una manifestación en Madrid, no sirven para nada. Hombre, sirven porque la gente está muy quemada, pero objetivamente nadie les hace puñetero caso, ¿no? Pero ya os pasaré más información. Mira, bueno, hospitales donde han sido retirados bebés, en el hospital de Torrejón, Gregorio Marañón y el Princesa Sofía. El de Princesa Sofía, me dicen, es especialmente significativo, porque la madre fue niña joven y tutelada. El sistema que atendió a la madre desde los 14 años no fue capaz de darle herramientas para atender a su bebé, y ahora le niega el derecho a la abuela de la niña y a su tía a cuidarlo. Es que es alucinante. O sea, alguien dice que la madre es incapaz y nadie se plantea que la madre puede tener una madre.
o que puede tener una hermana, o que la puede madre tener una puede tía, ser capaz, o que puede o que ser hay capaz. muchas asociaciones que pueden ayudar para Pues que sea eso. capaz. O sea, lo que en la legislación se llama la familia amplia o no sé qué, no existe. Y el bien del menor se refiere al menor jefe que se queda el niño, porque no es el menor el niño. Es alucinante esto, ¿eh? Estamos hablando de 40 a 60.000 niños en España que han sido, entre comillas, secuestrados por organismos del Estado. Perdón, con su dinerito, ¿eh? Sí. Porque Yo cobran más quisiera esto que los volver menas. Sobre la explicación que ha dado de la trata de blancas. Adelante. Blancas, porque aunque no participe de ella, sí puedo contar que la lógica se ha quedado corta. Es decir, ¿cómo podemos comparar eso? Porque la trata de blanca era porque había alguien al final que requería esa blanca, iba a dar dinero para pues, servicios sexuales y lo que sea, ¿no? Entonces esto no, porque esto es gente que voluntariamente abandona su país, etcétera, y por lo tanto, hombre, y que después quiere una vida mejor. Bueno, pues ahí entra una teoría interesante, aunque yo no la comparta al 100%, pero que de hecho, aunque sea, digamos, involuntaria, sí se produce económicamente, que es que, ¿por qué es interesante que vengan lo que Luis del Pino o Josep María ha llamado los negros? O sea, ¿qué beneficio va a él? Porque ellos vienen, pero ¿qué beneficio va a tener? Porque yo pues no voy a tener una vikinga para hacer el amor y tal, no. Pero va a tener el sistema económico del país de recepción una mano de obra muy barata. O sea que ahí es donde también se puede llegar. Estoy diciendo que habría muchos más. Yo no comparto, digamos, la sencillez del argumento, pero que lo que lleva a decir trata de blanca, pues decimos trata de blanca es porque alguien la compra por algo. Pero aquí no es que haga, pero sí beneficia a donde llega, ahora que va, porque rompe el mercado de trabajo hacia abajo. Es una analogía. ¿Estamos de acuerdo? Enrique, es una analogía y las analogías dicen que claro, se parecen en algo y se diferencian en mucho. Solo quería completarla. Sí, pero se puede completar todavía más, porque tú dices, no, es mano de obra barata, con lo cual a alguien le va muy bien que venga. Pero además, mientras viene, hay una serie de personas claro, que se eso forran es lo que tú has explicado. de la misma manera que en el otro lado. Claro, con lo cual, es lo que tú has explicado. pues dices, claro, esos no serán comprados aquí directamente. No hace falta, porque ya todos los que querían chupar ya han chupado. Y entonces la diferencia está en que la trata de blancas la meten en un cuarto donde hay 20 más y las van a marear durante 24 horas al día, y a estos los cogen en un avión y los dejan en una plaza y ahí te pudras. ¿Te pudras o te vas a la economía sumergida y haces lo que no... Claro, el pudrirse es o una de dos, o encuentras quien te mantiene a cambio de lo que sea, o bien tienes que conseguir sacar algo para comer, porque la gente tiene que comer y es una necesidad básica. Con lo cual, en esos casos estaríamos frente a delitos. Sí, por supuesto. Y a mí me gustaría dar simplemente desde otro punto de vista. Vamos a ver, en estos momentos en Europa empieza a haber una preocupación tremenda con el tema de la inmigración ilegal. El otro día... Bueno, ayer leíamos en el Confidencial cómo se va a enviar una nueva misión aquí, precisamente, a nuestro país ahora en septiembre. Sí, pero fijaros en las encuestas en el Reino Unido. Las encuestas están dando una caída a Keir Starmer absolutamente brutal, y Nigel Farage, es decir, está subiendo, es decir, está colocando de número 1 con diferencia. En Alemania, AfD, en las últimas encuestas, supera con mucho a la CDU-CSU, que es la que está gobernando en estos momentos. Y el motivo, en los dos casos, es precisamente el problema de la inmigración, que en Alemania está empezando a tener tremenda preocupación. Los alemanes están preocupados enormemente por el tema de la inmigración ilegal, los británicos exactamente lo mismo. Meloni actuó de forma despiadada, entre comillas, es decir, haciendo lo que se tenía que hacer, en mi opinión, y ha parado el problema en Italia, porque si no... Los jueces le están parando a ella. Sí, ya, pero ha hecho algo. Pero ha hecho algo, o sea, evidentemente. Porque el segundo paso es la legislación. O sea, claro. Lo que es absurdo es que Europa es que hay que haga una legislación para ser comida por fuera. O sea, hay que ser muy imbécil para legislar en contra tuyo. Lo de llamado tiro en el pie, ¿no? No, pero la legislación y los acuerdos internacionales que has firmado. Eso es lo que tienes que cambiar. Claro. Los acuerdos, por ejemplo, está el de devolución, y aquí no devuelve nadie nada.
Y está el de devolución de todos los menores. Y no, o sea, algún acuerdo incluso es aprovechable si en otro país lo quisiera aplicar. Sí, pero mientras los jueces le quitan la contraria, de momento ha llegado un acuerdo con Albania y los tienen allí. Es decir, y el problema no es de los italianos, le cuesta dinero a los italianos. Tenemos que dejarlo aquí, señores, porque no tenemos tiempo para más. Nos han quedado muchísimos asuntos encima de la mesa. No hemos hablado de Begoña Gómez, no hemos hablado del silencio del socio de Barrabés, no hemos hablado, en fin, de muchas otras cosas, ni tampoco de esa petición del Partido Socialista de suspender el pleno del Congreso por la Diada de Cataluña. Ya saben aquí que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un circo, pero es que en México el Parlamento se ha convertido, en la Cámara Alta, allí en el Senado, se ha convertido en un verdadero ring de boxeo. Fíjense en esta pelea, puñetazo limpio entre dos senadores, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro Moreno, el opositor, que se han enfrentado a puñetazos. Ambos se acusan mutuamente de haber empezado la agresión y también dicen que se van a denunciar de forma contraria ante la justicia. Tremendas imágenes. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por su confianza. Que pasen un feliz jueves. Esta mañana. Adiós.